Buenas tardes con todas y con todos. A nombre de CIMA Académico quiero darles la bienvenida a este curso de esta tarde, agradecerles su presencia esta tarde. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Villavicencio, soy doctor en psicología, maestro en psicología clínica y tengo una segunda especialidad en psicología forense y criminología. Soy docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la especialidad de psicología y criminología y también de la Universidad Continental, en donde estoy enseñando en este momento el curso de evaluación en el ámbito penal. Esta tarde me invitaron para poder compartir con ustedes la entrevista psicológica forense. Entonces, esta tarde vamos a hablar sobre este tema, la entrevista psicológica forense, que considero y lo señala la guía de evaluación del Instituto de Medicina Legal de 2021 y la de 2016 también, la principal técnica o instrumento, inclusive se dice en la guía, para una correcta evaluación en el ámbito pericial, ¿no? Por lo menos en nuestro país y en otras partes del mundo, es la principal técnica que tenemos los psicólogos forenses. Entonces vamos a empezar la, la charla de esta tarde. Y quiero empezar señalando que lo que es la psicología forense, ¿no? Muñoz, desde el 2011 y también en un trabajo del 2013 en donde habla sobre evaluación del daño psíquico, va a señalar que la psicología forense es una rama de la psicología jurídica, que aplica sus conocimientos y técnicas para ayudar a jueces y tribunales en su toma de decisiones. Entonces, como psicólogo forense, nuestro objetivo central es emitir evaluaciones periciales fiables, que puedan contribuir con los operadores de justicia a que tomen decisiones correctas, ¿no? Al momento de emitir sus sentencias. Entonces, ese es el objetivo central y esa es la tarea de nosotros, una correcta evaluación pericial con las mejores técnicas e instrumentos para emitir informes o protocolos de pericia que tengan la fiabilidad necesaria y la validez para que puedan ser usados en los procesos judiciales y puedan ayudar tanto a la defensa técnica de ambas partes, como también al Ministerio Público para poder eh, llevar a cabo su teoría del caso, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Es dentro de este ámbito que nos vamos a empezar a diferenciar de lo que es la psicología clínica, como vamos a ver ahora. Entonces, nosotros somos especialistas en realización de valoraciones psicolegales. ¿Por qué valoraciones psicolegales? Porque es una actividad técnica que consiste, ¿cierto?, en llevar toda la información que lo recogemos desde el punto de vista de la entrevista y otras técnicas que tienen que ver con el funcionamiento de una persona, cuando se trata de afectación psicológica, diríamos, con los trastornos o funcionamiento deficitario que tiene una persona en función a lo que le haya sucedido algún trauma o algún evento por el cual está denunciando. Entonces nosotros somos especialistas en tratar de determinar esa afectación que se presenta en estas personas. ¿Y por qué dice valoraciones psicolegales? Porque construimos o transformamos esta sintomatología en constructos psicolegales. Entonces, en nuestro país el principal constructo psicolegal que tenemos y que lo señala la guía con el cual nosotros tenemos que determinar es el constructo de afectación psicológica, cognitiva y conductual. Ese constructo psicológico o psicojurídico no lo vamos a encontrar en la DSM-5 ni en la CIE-11. Es un concepto propio de nuestra legislación peruana que aparece con la ley 3365, ¿no? Entonces, 3364 que dice. Entonces, ese es un constructo psicojurídico que nosotros, como psicólogos jurídicos, tenemos que conocer. Y para construir estos constructos jurídicos tenemos que conocer las técnicas, métodos e instrumentos que son necesarios para poder realizar una correcta evaluación en el ámbito pericial. Entonces, estos resultados que nosotros tenemos, le entregamos a los operadores de justicia, como habíamos señalado hace un momento, para que ellos puedan tomar la mejor decisión en base a lo que nosotros estamos señalando. Entonces, el proceso de evaluación psicológica comparte desde el punto de vista metodológico características comunes a toda evaluación psicológica. Es decir, se parece o proviene de la evaluación clínica, ¿cierto? Pero tiene una serie de particularidades que lo va a diferenciar completamente. O sea, hay ciertos parecidos, ¿no?, entre ambas evaluaciones, pero al final la psicología jurídica o forense tiene sus propias técnicas, instrumentos, metodologías, objetivos y el contexto también en el cual se desarrolla es completamente diferente. Entonces, desde ahí empieza ya a diferenciarse para que nosotros entendamos cuál va a ser el objeto de la entrevista psicológica forense y por qué la entrevista psicológica forense es diferente de la entrevista que se hace en el ámbito clínico, por ejemplo. Entonces,
Entonces, es tan importante la evaluación psicológica forense porque derivan de consecuencias importantes para la persona a la cual se evalúa. Si evaluamos, por ejemplo, un agresor sexual, con esta evaluación que se le realiza, esta persona, y dependiendo del delito que tenga, puede ser condenado inclusive a una cadena perpetua. Esta persona también, ¿cierto? En la entrevista en Cámara G, el niño ha relatado que ha sido víctima de violencia sexual, anal y vaginal, por ejemplo, y el psicólogo también determina que este niño se encuentra afectado desde el punto de vista psicológico, cognitivo y conductualmente. Esta persona va a tener una cadena perpetua, ¿no? Entonces, las consecuencias derivadas de los informes periciales van a tener inclusive, como les señalo, cadenas de cadena perpetua. Entonces, nosotros estamos obligados a realizar un trabajo escrupuloso, empleando las mejores técnicas y guiándonos siempre por aspectos éticos y deontológicos en nuestras intervenciones. Eso significa que nosotros tenemos que conocer cuáles son esas técnicas e instrumentos que tenemos que utilizar en el ámbito de la evaluación pericial, que ya se van a diferenciar de la psicología clínica, la psicología educativa, de la psicología organizacional. Somos, ¿no es cierto?, una rama muy especializada de la psicología y en donde vamos a tener nuestras propias técnicas e instrumentos, inclusive nuestra propia técnica de entrevista psicológica forense, que es el objetivo o el objeto de esta charla. Entonces, miren, Muñoz señala que el proceso de evaluación pericial psicológica no se circunscribe únicamente al aval científico de los instrumentos empleados. O sea que para que nuestra evaluación nosotros podamos señalar que es una evaluación fiable, que supera todos los criterios Dauber, no solamente debemos señalar de que hemos utilizado los mejores instrumentos, como por ejemplo, ¿no? Haber utilizado el Milon 4, haber utilizado el PAI, haber utilizado el SENA, si se trata de niños y adolescentes, haber utilizado instrumentos que son validados confiables a nivel mundial, o el MMPI, ¿no? El MMPI. Entonces, no solamente se suscribe a eso, sino que la calidad de la evaluación que nosotros tenemos que realizar va a estar delimitada por el haber empleado distintos métodos de evaluación para una misma dimensión psicológica, dentro del proceso de contraste de hipótesis que se llama la perspectiva multimétodo multidimensión. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo voy a evaluar la personalidad, tengo que emplear diferentes instrumentos. Entonces, ¿cuáles serán los resultados, por ejemplo, de una evaluación en un agresor sexual de la personalidad? Habré empleado, por ejemplo, de repente empleé el PAI, pude haber empleado el MPI, pude haber empleado también la observación de la conducta, la entrevista psicológica forense semiestructurada, el examen psicopatológico forense. Entonces, tenemos diferentes técnicas para una misma dimensión, la personalidad. ¿Qué señala Muñoz? La congruencia con los resultados iguales de cada uno de esos resultados será lo que valida nuestra evaluación de la personalidad. Y acá les he puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, por ejemplo, los resultados, ¿no? En una, por ejemplo, prueba tiene un indicador A, B, C, D, A, F, A, G, B, A. ¿Cuál es la congruencia y cuál es la convergencia de resultados de acá? ¿Cuáles son los resultados que encontramos con mayor frecuencia? La A. Entonces, esto de acá es lo que señala Muñoz como la convergencia de diferentes técnicas e instrumentos. Es decir, nos hacemos una matriz y de esa matriz vamos a determinar en qué, en qué, qué se determinó en el Milo 4, qué se determinó en el PAI, qué se determinó a través de la entrevista clínica forense. Entonces, esos aspectos que son iguales en las tres pruebas que hemos tomado, eso es lo que le da validez a la evaluación que estamos realizando. Entonces, los indicadores de convergencia determinarán la calidad de la evaluación forense por encima de los índices de fiabilidad y validez de las pruebas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando diferentes instrumentos, más nuestro criterio clínico, psicológico, de la experiencia, ya nos va a determinar cuáles son los verdaderos indicadores relacionados con la personalidad o rasgos predominantes que pueda tener esa persona, ¿no? Entonces, esa es la manera, por ejemplo, cómo se tiene que validar. Entonces, esto es la técnica de la triangulación. Y dentro de esta técnica de la triangulación, la información que nosotros vamos a tener para realizar esto proviene de la técnica de la entrevista clínica forense, ¿no? como principal técnica, porque es ahí donde también vamos a encontrar mucha información relacionada con la personalidad, con la sintomatología, y se constituye entonces en uno de los principales instrumentos. De ahí que en la guía del año 2021 se señala que es el principal instrumento de evaluación psicológica, sobre inclusive los instrumentos psicológicos que son auxiliares.
porque a través de una excelente entrevista psicológica forense podemos encontrar la información que nosotros necesitamos, la sintomatología descrita el evaluado, como vamos a ver ahora un momento más adelante. Entonces, miren, tenemos nosotros que entender que nos diferenciamos de la psicología clínica. Y como nos diferenciamos de la psicología clínica, también tenemos diferentes métodos y técnicas propias de la psicología forense que tenemos que emplear. El objetivo, por ejemplo, de la evaluación forense es ayudar a la toma de decisiones judiciales. En cambio, la evaluación clínica es el diagnóstico y el tratamiento de una persona. Este objetivo ya marca muchas diferencias, ¿no es cierto? Relación evaluador-objeto es ética, pero con establecimiento de un rapport adecuado, en el caso de la evaluación forense. En la evaluación clínica ayuda en el contexto de una relación empática. Son diferentes los modos como nosotros nos relacionamos con las personas que evaluamos. Si viene una víctima, nos cuenta, por más que llore, por más que la veamos nosotros, de cierto, muy acongojada, nosotros tenemos que tener escepticismo. Será al final de nuestra evaluación que nosotros podamos determinar que esa persona realmente está afectada por una situación de violencia. No tenemos por qué creer en lo que ya nos dicen. O sea, tenemos que realizar nuestra evaluación y al culminar nuestra evaluación y al haber aplicado todas las técnicas e instrumentos, podremos nosotros señalar o validar la hipótesis, por ejemplo, que esa persona no estuvo simulando una sintomatología o que no sobresimuló sintomatología o que también esta persona no engañó en el momento de su relato. ¿Por qué? Porque lo estamos comprobando con las escalas de validez que tienen los instrumentos, como cuáles, como el MPI, como el Milon 4, cualquier escala de validez que tenga estos instrumentos, más la observación de la conducta, la entrevista psicológica forense, validamos nosotros si esta persona está simulando, disimulando, sobresimulando o engañando al momento de darnos la entrevista. Entonces, eso es común, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las personas que llegan a nuestros servicios muchas veces no vienen por su propia voluntad, sino que vienen por un oficio derivado de la policía, del Ministerio Público para ser evaluadas. Tanto en el Ministerio Público, yo trabajo en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia también nos deriva los defensores públicos a través de un oficio. Y esas personas tienen ganancias secundarias. ¿Por qué? Porque si un agresor sexual, por ejemplo, quiere disimular una serie de características de personalidad o conductas para que aparezca como una persona que no tiene ningún déficit, ¿no es cierto?, relacionado, por ejemplo, con su sexualidad, que no tiene ningún problema de personalidad. Entonces, de todas maneras, estas personas van a tratar de simular, de disimular, se presenta la desigualdad social, es decir, mostrarse mejor de lo que son. Entonces, esos aspectos marcan la diferencia entre lo que es la evaluación forense y la evaluación clínica. El secreto profesional, en la evaluación forense no hay el secreto profesional, en la evaluación clínica sí. Y esto tiene que ver, ¿no? Porque cuando viene una persona, lo primero que se hace es firmar el consentimiento informado, en donde se le señala que toda la información que nosotros estamos recogiendo va a estar consignada en un protocolo de pericia o un informe pericial, y que eso va a ir a los operadores de justicia, y que esa información va a ser pública, va a ser conocida por las otras partes, va a ser conocida por la otra persona que ha denunciado, va a ser conocida por los jueces, y es una información pública que va a estar en una carpeta fiscal y que va a ser de acceso público. Y por lo tanto le estamos indicando de que no hay el secreto profesional. Y vamos al consentimiento informado, acepta que esto va a ser así, ¿no es cierto? El destino de la evaluación es variable, el juez, el fiscal, el abogado, pero por lo general va a la carpeta fiscal o a la carpeta fiscal. Estándares psicolegales y médicos psicológicos en la clínica, fuentes de información, entrevistas, test, observaciones, informes, es parecida a las fuentes de información en la evaluación clínica, pero en la evaluación forense tenemos ya toda la carpeta fiscal, ¿no? Con todas las otras pruebas que se tienen en esa carpeta fiscal. Vamos a tener examen médico-legistas, de integridad sexual, de repente del aspecto también de salud en general. Vamos a tener otras pruebas bioquímicas, antropológicas, psiquiátricas, diferentes pruebas que nosotros vamos a tener acceso y que van a ser fuente de información para poder validar lo que nosotros queremos encontrar en esta persona. La actitud del sujeto también, ¿no? En el ámbito forense, como le señalo, el riesgo de simulación o de disimulación o de engaño y la demanda es involuntaria. O sea, esta persona que va con nosotros, hay alta probabilidad de que quiera intentar simular, disimular, sobresimular o engañarnos. En cambio, la persona que va con el psicólogo clínico, en general, es voluntario, ¿no? Yo no voy a ir a un psicólogo clínico y voy a tratar de engañarle acerca de cuál es el problema por el que estoy yendo. El ámbito de evaluación, estado mental en relación al objeto pericial, en el caso clínico es global. Es decir, en el ámbito de evaluación, en el ámbito forense,
nosotros vamos a evaluar en relación al punto de pericia o a la solicitud que nos llegue a través de la solicitud que haga el Ministerio Público, la Policía Nacional o la Defensa Técnica que quiera tener una evaluación de algún aspecto que se requiera, ¿no? Tipos de informes en el ámbito forense son muy documentados, ¿no? Son muy documentados. Hasta hace poco nosotros, por ejemplo, podíamos encontrar un informe del Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, un informe también del Instituto de Medicina Legal de 2 o 3 caras, ¿no? Entonces, 2 o 3 caras que resulta insuficiente para contener la información tan importante de la vida de una persona. Entonces, un informe de 1 cara, 2 caras, realmente sería cuestionable, ¿no? Porque la información es sumamente irrelevante en un informe de esas características, ¿no? Los informes son documentados, tienen que tener los resultados de los instrumentos que hemos aplicado, qué se aplicó, cuáles son los resultados de cada prueba, cuáles son los perfiles que se han obtenido en cada prueba que se ha aplicado. ¿Para qué? Para que la otra persona que lee ese informe sepa y conozca, ¿no es cierto?, qué prueba se aplicó, cuáles son los resultados que se obtuvo y puede en función a eso realizar un contraperitaje, una metapericia en función a esos aspectos. Intervención en las salas de justicia esperable en calidad de perito, es decir, todas las pericias nosotros las vamos a ratificar en los procesos judiciales, y no esperable en calidad de testigo perito, en caso en el ámbito clínico, también son convocados, ¿no? Pero en calidad de testigo, para que determine, por ejemplo, qué aspectos se encontró a través de una evaluación o qué aspectos se señaló dentro del tratamiento que realizó esta persona. Entonces también son convocados muchas veces los psicólogos clínicos para brindar información en relación a alguno de los casos. Pero nuestro caso está netamente vinculado con la ratificación de la pericia o también en muchos casos también somos convocados cuando hay discrepancias con los peritos oficiales a debates periciales, ¿no? En donde también vamos y participamos y emitimos nuestra opinión técnica. Entonces, miren, existen diferentes diferencias en cuanto acá al contexto forense y al contexto clínico. En base al contexto también se diferencia, ¿no? La importancia de la perspectiva del evaluado, ¿no? Determinado por el sistema legal, solo ocasionalmente interesa las necesidades de tratamiento, muy poco nos interesa en la necesidad de tratamiento, en cambio en el contexto clínico, sí, lo más importante es el tratamiento y las recomendaciones psicoterapéuticas o el programa que se está pensando realizar con esta persona que se está evaluando, ¿no? La voluntariedad, usualmente a pedido de una autoridad judicial, la relación usualmente es voluntaria. Entonces, miren, hay una serie de diferencias y eso es en realidad en relación al objeto y al contexto de la evaluación, ¿no? Pero van a haber muchas diferencias que es importante que nosotros vayamos nosotros reconociendo, ¿no? Reconociendo cuáles son estas diferencias. Ahora ya entrando, si estamos señalando de que son metodologías completamente diferentes, pero que provienen de una misma, de la psicología clínica, entonces hay algunos elementos esenciales que son parecidos, ¿no? Por ejemplo, una de las definiciones de entrevista de entrevista era señalada por Reagan, ¿no? ¿Qué señala? La definición tal vez más genérica de intuitiva de la entrevista, sea la clásica, señala de que la entrevista es una conversación con propósito, que tiene ciertos elementos. Uno de los elementos es la conversación a través de un proceso de comunicación entre dos o más personas. La conversación se da al menos entre dos personas y hay una interacción entre estas personas y tienen un propósito, objetivo y finalidad. En ese sentido, la psicología educativa tiene su calidad de entrevista, ¿no? Tiene su tipo de entrevista, una entrevista educativa. Sus objetivos serán diferentes. La psicología clínica también tiene su propia procesos de entrevista clínica, con su propio lenguaje, con sus propios objetivos. Igualmente la psicología organizacional y la psicología forense también va a tener una técnica específica de evaluación diferente a cualquier otra entrevista como es la entrevista psicológica, educativa, la entrevista clínica, la entrevista organizacional. Muchas veces, miren, nosotros encontramos cuando nos envían un protocolo de pericia para realizar una metapericia, por ejemplo, y nosotros leyendo en los instrumentos y técnicas utilizadas, leemos que el psicólogo ha puesto que ha realizado la entrevista psicológica. Ya si leemos desde ese punto, ya nos damos cuenta que este psicólogo no es experto en el tema, ¿no? Desconoce el tema. Y desde ahí ya el cuestionamiento a esa pericia es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, existen grandes diferencias entre lo que es la psicología clínica y la psicología forense. La persona que realiza la entrevista clínica en el ámbito
de los problemas psicomatológicos que se puede tener una persona, ¿no? En los hospitales, que realice este tipo de entrevistas, esta persona, como hemos visto, no espera que este paciente en el ámbito clínico vaya a simular, ¿no? No espera. Él espera que la persona le esté señalando la verdad, salvo que tenga un problema, pues, no psicopatológico grave, una enfermedad mental, pero espera que esta persona sea honesta en lo que le está contando. A diferencia, como hemos señalado, que en el ámbito de la psicología forense, no. Nosotros tenemos que ser escépticos y no vamos a creer en lo que nos dice la persona en primera instancia. Entonces, existen diferencias entre lo que es una conversación y la entrevista, ¿no? Una conversación que es espontánea, puede ser darse entre dos amigos, no tiene un objetivo claro. En cambio, en las entrevistas sí se planifican con un tiempo, se realiza una cita previa, tiene un propósito y una intencionalidad. Los conversadores tienen roles y funciones diferentes, siendo uno de ellos el que elige el tema. El entrevistador pregunta o plantea temas sobre los que reflexionar. El entrevistador acepta las expresiones de sentimientos de los hechos narrados por el entrevistado sin juzgarlos. El entrevistador está obligado a mantener confidencialidad y a no revelar la información obtenida, es decir, una serie de características en todas las entrevistas, ¿no? En todos los tipos de entrevistas. ¿Y cuál es la entrevista que nosotros realizamos en el ámbito forense? Existe la entrevista no estructurada, la estructurada. Nosotros hacemos la entrevista semiestructurada. Es decir, las preguntas tienen algún tipo de estructuración. El guión está formado por áreas concretas, dentro de las cuales el entrevistador puede hacer las preguntas que le parezcan oportunas, siendo algún tipo de orientación o algo detallada. Entonces, para esto, ¿dónde se están estas preguntas semiestructuradas que se señala? En las guías, por ejemplo, en la guía del IML 2021 de evaluación en casos de violencia contra la mujer. ¿En dónde están, por ejemplo, para las preguntas para la evaluación de entrevista en cámara GESEL? En la guía de entrevista en cámara GESEL. Es decir, el psicólogo debe señalar o hacer su entrevista basándose en las preguntas y en los puntos que se va señalando en la guía LML 2021. Por ejemplo, la guía LML 2021 señala, ¿no? Lo primero es el motivo de evaluación. La guía señala qué tenemos que hacer ahí. La entrevista para el motivo de evaluación. El qué, cómo, cuándo, dónde. Preguntas relacionadas con ese aspecto para conocer cuál es el motivo por el cual requiere esta persona el peritaje psicológico y ahí nos va a ir detallando todo lo que le ha sucedido, ¿no? Entonces, ahí están las preguntas que nosotros podemos hacer. Entonces, es una entrevista semiestructurada, ¿no? La que nosotros vamos a hacer. La diferencia, por ejemplo, de entrevistas estructuradas, en donde sí se siguen estrictamente un protocolo y se sigue y se pregunta, ¿no es cierto?, sin salirnos prácticamente de lo que se señala en ese protocolo. Si nosotros señalamos, por ejemplo, ya una entrevista estructurada, sería, por ejemplo, el protocolo Niche, ¿no? El protocolo Niche de entrevista en cámara Gesell, en donde en realidad se señala seguir una estructura determinada y el psicólogo no puede salirse de esa estructura. Por eso es un protocolo que se tiene que seguir cada uno de los pasos que se está señalando dentro de ese protocolo y preguntar cómo se señala en el protocolo, ¿no? Entonces, miren, nosotros entonces trabajamos bajo el ámbito de la psicología de la entrevista semiestructurada. Hemos visto que existen diferencias entre la evaluación psicológica y la forense y la clínica, sí. Las diferencias con relación al contexto de aplicación clínico-judicial y el objeto de la demanda asistencial pericial marcan las características propias que adquiere el proceso de evaluación psicológica en cada uno de estos dos ámbitos. Entonces estamos viendo ya que estas dos ramas de la psicología diferencian en muchos aspectos. Y ahora, ¿cómo vamos a obtener la declaración o cómo se obtiene la declaración en el ámbito judicial? Las declaraciones se obtienen a través de las entrevistas que hacen los policías al momento, por ejemplo, de capturar a una persona, en flagrancia, por ejemplo, o al momento que van a una comisaría a declarar. Entonces ahí le hacen las preguntas el policía, pero eso será una entrevista psicológica forense. No, ese es un interrogatorio, porque es un conjunto de preguntas que va a hacer este policía a esta persona para tratar de esclarecer el caso. Entonces, miren, las herramientas fundamentales para la obtención de la información de los testigos son los interrogatorios y también, por ejemplo, cuando van a la fiscalía a declarar, un tipo de entrevista estructurada, porque el fiscal ya tiene las preguntas que le va a hacer a esta persona a la cual va a entrevistar, ¿no? Entonces, para tomar su declaración, ya lo tienen las preguntas prefijadas. Igual cuando nosotros como peritos vamos a prestar nuestra declaración al Ministerio Público o nos van a interrogar para una pericia que tenemos, igual, ellos ya tienen una estructura acerca de lo que nos van a preguntar. Entonces, ese es prácticamente un interrogatorio, con una entrevista, diríamos, estructurada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué busca la policía? La policía busca dar respuesta a estas 7 preguntas de oro de la criminalística, ¿no?
qué sucedió, quién lo hizo, dónde lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, con qué y por qué. El por qué sería cuál fue la motivación que llevó a esta persona a cometer ese crimen, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que busca obtener el policía. Pero el policía va a validar los resultados de esta pregunta en función a las otras pruebas que se presenten, las otras declaraciones de otros testigos, las pruebas físicas que se puedan obtener, por ejemplo, las huellas dactilares que pueda tener, los exámenes de ADN, los exámenes de biológicos, químicos que puedan obtenerse, las huellas que se puedan haber dejado en el lugar del suceso, ¿no? Restos químicos, biológicos, lo que sea. Con eso de ahí la policía va a tratar de establecer y de validar las conclusiones del interrogatorio que ha realizado para poder determinar que esta persona es culpable, ¿no? Porque no solamente implica que la persona se señale como culpable, sino que otras pruebas hay que lo vinculan a esta persona con el hecho que se le está imputando. Entonces, ese es desde el punto de vista policial, ¿no? Entonces, es una manera de obtener la declaración. Pero nosotros los psicólogos no hacemos un interrogatorio. No, nosotros no hacemos un interrogatorio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es una entrevista que se va a diferenciar también de este interrogatorio. Ahora, ¿qué se señala acá, no? El éxito de dicha entrevista o interrogatorio va a depender de la pericia del entrevistador, del grado de colaboración del entrevistado, del tiempo transcurrido desde el suceso y del tipo de entrevista. Entonces, miren, estos factores pueden alterar la obtención de una correcta declaración. Los interrogatorios conforman el instrumento por excelencia de la obtención del testimonio en las actuaciones policiales y judiciales, pero la declaración obtenida mediante estos no es productiva para la aplicación de los sistemas de análisis de credibilidad basados en el contenido de las declaraciones. Es decir, que estas declaraciones en base a preguntas y respuestas no nos sirven a nosotros como psicólogos. Por ejemplo, cuando queremos hacer un análisis de la credibilidad o la consistencia de esas declaraciones. ¿Por qué? Porque escapan, no es una narrativa libre. Y por lo tanto, estas preguntas muchas veces inducen también a que la persona dé respuestas de manera automática y no se hace bajo una narrativa libre como son las técnicas que nosotros vamos a emplear en el ámbito de la psicología forense. Pues hasta ahí vemos ya que nos estamos nosotros también diferenciando de los interrogatorios policiales, de los interrogatorios que se hacen a nivel del Ministerio Público o también de los interrogatorios que hacen los mismos magistrados al momento de la declaración de los testigos, ¿no? Que van a pregunta en el interrogatorio y contrainterrogatorio el abogado de la parte, el abogado de la otra parte, intervienen los peritos, intervienen los fiscales, intervienen los jueces. Entonces, no, nosotros no. Nosotros nos interesa a nosotros un relato bajo una narrativa libre, que es la técnica básica de la entrevista psicológica forense y que va a marcar la diferencia de estos otros tipos de entrevista. Entonces, Arce y Fariñas, ya desde el 2005, vienen desarrollando esta metodología y señalan, ¿no?, que la entrevista clínica tradicional, la que hacemos nosotros en el ámbito clínico, no es válido en el contexto de evaluación forense. Esto es así porque los cometidos son diferentes, como hemos visto y ya hemos señalado. Existen diferencias estructurales en objeto y en la motivación y en muchos aspectos en ambos tipos de entrevista. Y por ello las técnicas, la entrevista clínica tradicional tiene como objetivo la evaluación de la salud mental a fin de concretar, en su caso, un tratamiento. Por su lado, la entrevista forense se dirige a una evaluación de salud mental con fines definidos en el mandato judicial, tales como el daño psicológico, la estimación de la normalidad, la merma o anulación de las capacidades cognitivas o volitivas, por estimación de la capacidad para testimoniar. Son diferentes. El objeto es completamente diferente. El cómo llegan las personas a las entrevistas es completamente diferente. Los resultados de las ambos evaluaciones son completamente diferentes. Uno se basa en conceptos psicojurídicos, el otro se basa en conceptos netamente clínicos. Entonces, hay diferencias, ¿no? Y esas diferencias marcan también la estrategia. Y acá ya vamos viendo un poco lo que es la entrevista, lo que viene a ser la entrevista clínico-forense, ¿no? ¿Cómo es la entrevista clínico-forense? Mire, la entrevista clínico-forense es una evaluación especializada que se realiza en el contexto del procedimiento legal. Es decir, que la persona que trabaja en un centro de emergencia de mujer, en el Ministerio Público, en el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de la DIRINC, de la Policía de Investigaciones que hacen evaluaciones, tenemos que conocer esta técnica. Llevada a cabo, por eso se señala, en un entrevistador entrenado y con conocimientos de psicopatología. ¿Ya? O sea, se tiene que conocer la psicopatología, porque bajo esta técnica lo principal es ir a través de la propia entrevista, que la persona vaya inclusive narrando la propia sintomatología,
de tal manera que nos pueda ir describiendo cuál es el cuadro clínico que esta persona presenta en relación al hecho por el cual está siendo denunciada, o que describa ciertas características de personalidad que lo puedan vincular con las características, por ejemplo, de un determinado agresor sexual o de tipología de un agresor sexual. Consiste en pedir a los sujetos que relaten en un discurso narrativo libre los síntomas, conductas, pensamientos que tienen en el momento presente en comparación con el que tenían en el estado anterior al delito. Es decir, nosotros preguntarle, no, a ver, señora, cuénteme cómo se encuentra ahora. A ver, descríbame, ¿no es cierto?, cómo se siente. Entonces, para que ella vaya narrando de manera libre. Y después decirle, ¿no? Y antes de que le suceda esta violación, este accidente de tránsito, antes que le suceda este asalto por el cual usted ha sufrido, o este secuestro que usted ha sufrido, ¿cómo era usted? Por favor, a ver, nárreme cómo era usted. Entonces, al narrarnos la persona bajo una narrativa libre, nos va a ir describiendo diferentes aspectos de su personalidad, de sus emociones, de cómo se relacionaba socialmente, de si era una persona sociable o no era sociable, de cómo se comunicaba, y eso es lo que nosotros vamos a ir recabando. Entonces, acá, dentro del ámbito de la psicología clínica, Arci Fariña señala que nosotros deberíamos hacer, ¿no es cierto?, el estado del estado EAG, ¿no?, en el eje 5 de la DSM-4, que es la evaluación global. Es decir, cómo se encontraba esta persona antes del delito, cuál era la evaluación global de toda esa evaluación en función de estos indicadores que nos señala la DSM-4 de la evaluación global. De igual manera, ¿no?, después del delito, cómo se ha afectado la actividad global de este individuo en función a lo que nosotros vamos encontrando. No le vamos a preguntar lo que nos señala específicamente este instrumento de la DSM-4, sino que vamos a ver a través de todo lo que nos narra qué tanto está afectada su actividad global. Porque recuerden ustedes que la afectación psicológica, cognitiva y conductual señala que para que se presente esta afectación tiene que estar alterada de manera significativa diferentes áreas de funcionamiento del individuo, como el área familiar, el área personal, el área social, el área educativa, el área laboral, el área sexual. No pueden estar alteradas de manera significativa para poder señalar de que existe afectación psicológica, cognitiva y conductual. Entonces, no basta poner en el informe pericial que la persona se encuentra afectada psicológicamente, ¿no?, en relación a un hecho de violencia, sino que también existe afectación de manera significativa en alguna de las áreas que estamos describiendo. Entonces, la entrevista en el motivo y en el relato, nosotros ya deberíamos ir tratando de obtener esta información, ¿no? A ver, cuénteme usted cómo se siente ahora, ¿no? ¿Cómo se siente a nivel laboral? ¿Cómo se siente en el aspecto sexual? ¿Ha cambiado usted algo después de la violación? Cuénteme, por favor, cómo es su vida sexual ahora, de manera abierta para que la persona empiece a narrar. Y nosotros iremos acompañando con preguntas como qué, ¿no? A ver, me puede decir, ¿qué más me puede señalar? A ver, a qué se refiere con lo que me está contando. Me podría señalar un poco más acerca de lo que está hablando. De tal manera que nosotros vamos guiando de manera libre y recogiendo la sintomatología que esta persona va narrando en función a lo que le ha sucedido y también en función a cómo era anteriormente, qué es lo que señala esta técnica. Si los sujetos no responden de motu propio, les será requerido por medio de preguntas abiertas, de acuerdo con el eje 5 de la DSM-4, que informen igualmente sobre sus relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones laborales. Es decir, tenemos nosotros que hacer esta serie de preguntas. Entonces, miren, cuando nosotros analizamos un protocolo de pericia que solamente, por ejemplo, se centra en el motivo de evaluación, la persona, ¿no es cierto?, narra de que fue agredida por su pareja el día 20 de mayo del 2024, ¿no? Señala que le agarró, le tiró el espejo, lo insultó, le dijo esto, le dijo lo otro, ¿no? Entonces, netamente se centran en ese contenido. Pero eso no nos dice nada, porque después tampoco se evalúa ninguno de estos aspectos relacionados con la sintomatología. Y la guía del año 2021 señala que tenemos que utilizar esta técnica como principal herramienta. Si empleásemos de manera correcta la entrevista psicológica forense y hiciésemos una buena entrevista con el motivo de evaluación y señalando todos los aspectos que nos pide la guía, inclusive no sería tan importante los instrumentos psicológicos, porque tendríamos toda la sintomatología descrita por la propia persona. Porque la persona va narrando, ¿no? A ver, señora, cuénteme usted cómo se siente después del accidente de tránsito. Uy, tengo miedo de salir. Cuando escucho que frena un carro se me eriza, se me pone piel de gallina.
estoy soñando todavía que una luz se prende potente y me atropella el carro. Cada que recuerdo, nada más que hablo en un carro, veo una noticia, se acelera mi corazón. Inclusive, la verdad que no puedo transitar, no puedo salir a la calle, tengo que salir en compañía porque tengo tanto miedo que no puedo salir. Entonces, nos va narrando cierta sintomatología. Entonces, esa sintomatología que estamos describiendo, de repente es un trastorno de estrés postraumático. Entonces ya tendrán que tener el psicólogo que realice esta entrevista, como bien señala la técnica y lo vamos a ver, de conocer ese cuadro clínico, de tal manera que reconozca que esta persona está describiendo, por ejemplo, una sintomatología relacionada con un trastorno de estrés postraumático. Ella solo la está escribiendo. Lo que tengo que hacer yo después es ir a la CIE, a la CIE 11 o a la DSM-5 y ver, ¿no es cierto?, cuál es el cuadro clínico que me ha narrado esta persona con sus propias palabras. Y después ya le aplicaré, por ejemplo, el EGEP-5, que es un instrumento para determinar la presencia de trastornos de postraumático. ¿Qué evito bajo esta técnica? Y así lo señala Ramón Arce, que evito de que esta persona, cuando yo le dé el GEP5, sin haber hecho previamente la entrevista psicológica forense, al darle la entrevista, ¿no? Señala ahí, usted tiene sueños reiterativos del evento, poco, moderado, mucho. Si soy un simulador, mucho. ¿Por qué? Porque sé que yo estoy pidiendo este informe para que me paguen a mí, ¿no es cierto? O me resarzan a mí por el daño a mi proyecto de vida con el accidente que he tenido. Entonces voy a marcar lo más alto, pero no para que el informe salga favorable a mí y en realidad sea más favorable a mi causa. Va a marcar. Y lo saben, los usuarios saben porque se van dando cuenta y van marcando todo. Entonces, además de hacer esto de acá, esta técnica nos permite eso, ¿no? Primero sabemos la sintomatología y después vamos a ver ya si la persona marcó todo en un nivel más elevado y nosotros vemos a través de la entrevista que no nos señaló lo que tenía, la persona está simulando sintomatología y por lo tanto no creeremos en la información del instrumento y nos guiaremos netamente por lo que señala la entrevista, ¿no? Un colega, por ejemplo, de Arequipa me señalaba, me decía, ¿no? Mira, Miguel, estoy haciendo una evaluación de daño psicológico y la persona, la verdad que la persona en la entrevista clínica forense que le he realizado no concuerda nada con los datos de los instrumentos que le he aplicado. Entonces, está simulando la persona, ¿no? Hay una simulación, hay una simulación. Entonces, miren, la entrevista clínico forense es una herramienta crucial en el ámbito legal que requiere un alto nivel de profesionalismo y ética por parte del evaluador. Su objetivo es proporcionar una evaluación objetiva y detallada que puede ser utilizada en el proceso judicial para toma de decisiones informadas. Entonces, por eso que se señala en la guía que es el principal instrumento. Pasos de la entrevista clínico forense. Primero, igual, ¿no? Para empezar una evaluación pericial, nos tenemos que presentar con la persona. Tenemos que señalarle cuál es el procedimiento que nosotros vamos a hacer. Los hacemos firmar el consentimiento informado. Al firmar el consentimiento informado, le tenemos que señalar, mire, voy a realizarle una entrevista, que se denomina entrevista psicológica forense, con el cual yo le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con lo que le ha sucedido y relacionadas también con su historia de vida. Nos vamos a tomar 4 sesiones para realizar la evaluación pericial con usted, más o menos de manera aproximada, y si necesitamos, tomaremos algunas sesiones más. Va a durar más o menos 1 hora cada sesión y vamos a empezar ahora hablando acerca del motivo de evaluación. ¿Por qué usted está acá? ¿No? Entonces empezamos de esa manera. Quiero, por favor, que lea el consentimiento informado. Acá también se señala que le voy a aplicar algunos instrumentos psicológicos, que es para conocer algunos aspectos que me interesan a mí. Y también se señala acá que vamos a grabar esta evaluación. Vamos a grabar para que quede todo lo que está registrado en lo que estamos nosotros conversando y también para después poder analizar su evaluación y también para que poder tener todo registrado en lo que estamos haciendo en la sesión. Firmamos el consentimiento informado de acuerdo a cada institución, ¿no? ¿Qué dice su consentimiento informado? Por lo menos en el de nosotros, en el Ministerio de Justicia, sí se señala la posibilidad de grabar, ¿no? Entonces, lo hacemos, grabamos todo. ¿Qué más? Se pide a los sujetos que relaten en formato de discurso libre los síntomas, conductas, pensamientos que tienen en el momento presente con comparación con el estado anterior al delito. Ya lo habíamos señalado, ¿no? Empiéceme a contar, ¿no es cierto?, cómo estaba usted antes de que le sucediera el accidente. Primero, que narre toda su vida, cómo se sentía, cómo estaba adaptado antes del, del delito. De tal manera que cuando yo haga el análisis y discusión forense, pueda señalar, ¿no? Del delito, la persona se encontraba completamente adaptada en todas las esferas de su vida, a nivel personal, familiar, social, no tenía ningún problema, no había requerido de ninguna atención médica ni psicológica, ¿no? Era una persona completamente, diríamos, en salud mental, sin ningún trastorno. Registración de contextos si los sujetos no responden por mutuo propio.
Esa es otra parte también ya de esta técnica, ¿no? Que combina también la entrevista cognitiva, en donde nosotros también podemos, si vemos que la persona está fallando y no recuerda algunos aspectos, podemos hacer la reinstauración en ese contexto para que la persona pueda empezar a recordar lo que le sucedió y pueda ir narrando con mayor precisión los aspectos que le ha podido suceder. Entonces, la técnica también se puede combinar, ¿no? Construcción de una rejilla de síntomas. Es decir, a través de la entrevista psicológica forense, la persona ya nos va a ir describiendo una serie de síntomas. Entonces, por eso dice construcción de una rejilla de síntomas. Las categorías de análisis consisten en los síntomas descritos en la DSM-5. En nuestro caso es más sencillo, ¿no? Porque lo que nosotros estamos buscando es que la persona encontrar primero si la persona tiene una afectación psicológica, cognitiva y conductual, y trataremos de determinar cuáles son esos síntomas a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel conductual que va presentando esta persona, y trataremos nosotros de ir describiendo, ¿no? De tal manera que después nosotros podamos señalar la persona manifiesta que presenta la determinada sintomatología. Por ejemplo, tiene pensamientos reiterativos relacionados con el evento, señala que todas las noches recuerda lo que le sucedió, no puede olvidar, hace esfuerzos por olvidar lo que le sucede. Entonces ahí estamos viendo un problema a nivel cognitivo, ¿no? O sea, a nivel emocional, llora, señala que refiere que llora todas las noches, apenas apaga la luz, recuerda lo que le sucedió y además señala que no puede dormir. Eso nos ha señalado la señora, que no puede dormir. Entonces estamos viendo ya una alteración del sueño. También señala, por ejemplo, de que ya desde que la violaron ya no puede tener relaciones con su pareja. Siente que como si fuese el agresor sexual. Se siente, no ha sentido ya orgasmos desde que tuvo la agresión sexual. Y estamos nosotros describiendo ahí conductas relacionadas con problemas ya inclusive de los deseos sexuales, alteración de su conducta sexual en relación a lo que le sucedió. Entonces vamos nosotros ir encontrando una serie de información sumamente importante que nos va a permitir ya conocer la sintomatología relacionada con lo que tuvo la persona. Entonces, olvidémonos de que la entrevista psicológica forense solamente es para conocer el motivo de evaluación, ¿no? Que la persona nos diga qué le sucedió, cómo le sucedió, cuándo le sucedió y que describa algunos aspectos. Es más completa que eso. Ajustar los síntomas a trastornos. La información clínica obtenida debe ser grabada y después analizada en una hoja de registro. Se señalan los síntomas detectados en el análisis de contenido de la grabación. Es decir, cuando ya tenemos una grabación amplia de toda la entrevista que hemos tenido, nosotros vamos refiriendo cuál es toda esa sintomatología que ha manifestado esta persona. Y en función a esa sintomatología, por ejemplo, cuando es un caso grave, por ejemplo, de un daño psicológico, en donde la persona ya pueda tener un trastorno de estrés postraumático, un cambio de la personalidad ya, o un trastorno adaptativo, ¿no? Entonces, ahí ya es donde nosotros vamos a tratar de determinar si esta sintomatología que estamos encontrando coincide con esta sintomatología, por ejemplo, del trastorno de estrés postraumático complejo, el trastorno de estrés postraumático, el cambio persistente de la personalidad, ¿no? Entonces, esos aspectos que nosotros vamos viendo. Entonces, bien, señala acá como ejemplo, ¿no? Un deterioro de la concentración puede ser manifestado por el sujeto directamente o ser inferido por el evaluador tras el análisis de contenido de la entrevista. Es decir, que muchas veces la persona, por ejemplo, no señala que tiene un problema, por ejemplo, acá como señala de concentración, pero nosotros analizamos la entrevista, ¿no? Y vemos datos de filiación. La persona, por ejemplo, demoró en contestar su número de DNI, no se acordaba, no se acordaba. Después, cuando estábamos más o menos avanzando la entrevista, se acuerda esa edad. Vemos que hay deficiencia, por ejemplo, al momento de contestar algún instrumento. Vemos que la persona es lenta en responder. Pues ahí nosotros podríamos inferir de que esta persona ha tenido algún problema de atención o concentración. Entonces vamos a ver también si esta persona de repente tiene algún problema de memoria relacionada con el incremento de la ansiedad, por ejemplo, al momento de la evaluación pericial. Entonces eso nos permite, ¿te dan cuenta? Entonces, pero es una amplia evaluación. No se centra pues en 10 o 15 minutos, ¿no? Sino es una amplia evaluación para determinar aspectos relacionados con todo el motivo de evaluación y todas las características que la persona haya tenido antes del evento y después del evento, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿cuánto nos tomaría esta sesión? Una hora más o menos, ¿no? Dentro como plazo mínimo, ¿no? Una hora para poder tener amplia información. Cuando la persona habla, o sea, cuando la persona también tiene capacidad de comunicar, pero si la persona no tiene la capacidad de comunicarse abiertamente, nos puede tomar hasta mucho más tiempo. De una persona que habla de manera fluida, que conversa, que no tiene dificultades de comunicación, podemos obtener gran cantidad de información
en una hora y cuarto, ¿no? En una persona con menos capacidad de comunicación se va a dificultar un poco la toma, ¿no? El propósito de la entrevista clínico forense. Este es desde la perspectiva de Arce y Fariñas, ¿no? Lo que señalan ellos como concepto. Dice evaluación de la capacidad mental, determinar si una persona tiene la capacidad mental para enfrentar su juicio. Y en realidad cuando nosotros hacemos una evaluación, por ejemplo, de un agresor sexual, lo que estamos señalando es que esta persona tiene la capacidad, no es un inimputable, ¿no? Que si es una persona que está orientada en espacio y tiempo, ¿no? Que no tiene ningún problema psicopatológico que le permita no, no, no estar en plena conciencia de sus actos, ¿no? Entonces, eso lo hacemos y lo planteamos en cada evaluación que hacemos. Evaluación de daños psicológicos, evaluar el impacto psicológico del delito en la víctima. En España se evalúa el daño psicológico, ¿no? Nosotros evaluamos acá afectación psicológica y posteriormente, si es que se han dado ciertas condiciones, recién planteamos la probabilidad o la posibilidad de que se pueda evaluar en daño psicológico. Evaluación de las competencias también, por ejemplo, competencias parentales o también de competencias, determinar si el acusado es competente para participar en su defensa, peritajes de custodia de menores, evaluar la idoneidad de los padres en caso de custodia. Entonces, son una serie de aspectos que nosotros vamos a utilizar la entrevista clínico forense para poder lograr ciertos objetivos. Según la guía del IML 2021, ¿cuál sería el propósito de la entrevista psicológica forense? El propósito, hay determinadas áreas, ¿no? El principal propósito es conocer el relato, ¿no? El relato. Es decir, que nos narre bajo la narrativa libre, siendo redundante, lo que le ha sucedido a la persona. Y para eso le vamos a preguntar por qué está acá, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué requiere esta evaluación pericial? ¿Qué le ha sucedido? Y ahí la persona irá narrando. Nosotros no le vamos a preguntar de frente, ¿no? Si ha sido agredida sexualmente, no, que la persona narre. Y ahí le iremos preguntando qué más, cuándo, cómo, a ver, explique estos aspectos sin ser directivos ni emplear ninguna pregunta sugestiva, de tal manera que sea el propio relato de la persona. Pues es lo que vamos a hacer. Después vamos a emplear la entrevista psicológica forense para determinar la presencia o ausencia de afectación psicológica cognitiva y conductual. Es decir, a través de la entrevista, sin el empleo de ningún instrumento todavía, debemos estar en capacidad de que esta persona nos pueda relatar la sintomatología asociada al evento por el cual está denunciado. Para eso debemos de manejarnos determinado tipo de criterios para poder hacer que la persona describa afectación en el ámbito psicológico, en el emocional, en los aspectos cognitivos y del punto de vista conductual, de tal manera que tengamos claro, ¿no es cierto?, cuál es esa sintomatología que está señalando. Y además, como habíamos visto anteriormente, ¿no?, que también nos señale cuáles son las áreas afectadas por esta afectación psicológica. ¿Cómo usted considera, no sé, si está afectada en el área familiar, en el área personal, en el área laboral, en el área educativa? Mire, ya no voy desde que me sucedió esto, ya no he podido estudiar. Desde que mi marido me empezó a agredir y a celar, dejé la universidad. Dejé también mi trabajo, porque tanto me celaba que me hizo renunciar. Y dígame usted, en el ámbito familiar, ¿cómo se encuentra? También, con mi familia ya no los veo, no los puedo visitar ni llamar, porque él me prohíbe y cree que cuando llamo a mi familia, él cree que estoy hablando con mi mamá. Vamos viendo nosotros que la persona nos relata y después nosotros tendremos toda esta sintomatología. ¿Para qué? Para validarlo a través de los instrumentos psicológicos que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, todos los ámbitos, el ámbito cognitivo, el ámbito de la personalidad, el ámbito de psicopatología relacionada con un evento violento, podemos nosotros identificarlo, podemos determinar a través de una validación o triangulación para ver si es compatible esta sintomatología que nos está señalando la víctima con lo que se encuentran en los instrumentos. Y eso le dará validez a nuestra evaluación pericial, porque eso será la triangulación. Consideramos al comienzo de la evaluación, eso le dará fiabilidad y validez a la evaluación. Estamos nosotros triangulando información de diferentes técnicas e instrumentos que le va a dar el valor a nuestra entrevista. ¿Para qué más? En caso de, ¿para qué más utilizamos? Para determinar las características de personalidad en personas adultas, ¿no? O en niños, las características socioemocionales en niños y adolescentes. Y para determinar la presencia de factores de vulnerabilidad, riesgo y protección, que tampoco lo hacemos, pese a que la guía señala que nosotros debemos evaluar los factores de vulnerabilidad, los factores de riesgo o protección, no lo hacemos. Muchas veces se considera solamente en las conclusiones de que la persona es altamente vulnerable por ser mujer o por ser niña o por ser menor de edad. Cuando nosotros y la guía se señalan que nosotros, para describir
Y para poder establecer una relación causal entre un evento de violencia y la afectación psicológica, nosotros debemos haber evaluado los factores de susceptibilidad que tienen que ver con las características del delito. ¿Fue un evento único, un evento frecuente? ¿Cómo fue ese delito, no? ¿Cuántas personas intervinieron también en ese delito? ¿Fue una sola persona? ¿Fueron varios agresores sexuales? Entonces, ¿cuál fue la frecuencia, la intensidad de este evento? Entonces, los factores de susceptibilidad, el tiempo también transcurrido entre el evento y la declaración. Esos aspectos también deberían estar contenidos al momento de realizar la entrevista y motivo de evaluación. Y además, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de vulnerabilidad? O sea, ¿qué factores de victimización previos ha podido tener esta persona? Y la guía señala una serie de factores de vulnerabilidad. Ahora, los factores de riesgo también, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tiene esta persona que puedan incrementar la probabilidad de que se pueda convertir netamente, nuevamente en víctima? O también, ¿no? ¿Qué factores de protección tiene esta persona que no han posibilitado de que se manifiesten la sintomatología relacionada con el evento? Ejemplo, un niño o una niña es agredida sexualmente, va a cámara Gesell y narra con mucho detalle lo que le ha sucedido. No hay dudas en torno a la evaluación en cámara Gesell, es muy clara, pero al momento del hacer el protocolo de pericia, el psicólogo no señala, por ejemplo, que han existido factores de vulnerabilidad, factores de riesgo, factores de protección. Simplemente señala sus conclusiones de que no se presenta afectación psicológica, cognitiva y conductual. Ese dato deja en estado de vulnerabilidad al niño. ¿Por qué? Porque ¿cuáles fueron las razones por las cuales este niño que sí se puede determinar en la entrevista en cámara Gesell que ha sido agredido sexualmente, por qué no presenta sintomatología? Y ahí tienen que ver, ¿no es cierto?, con estos factores de protección. El niño se podría explicar, ¿no?, en el análisis forense. Según el análisis realizado, el niño presenta una serie de factores de protección por el cual ha menguado el impacto del evento violento en su desarrollo. El apoyo familiar a través del apoyo de la madre, del padre, no han permitido que se desarrolle una mayor sintomatología, además del apoyo que tiene de la maestra o de cualquier evento que nosotros podamos determinar como factor de protección. Entonces, si ponemos eso, estamos señalando que en realidad, ¿no? O sea, el marco teórico señala de que la afectación psicológica puede ser menguada por el efecto de los factores de protección. Entonces los operadores de justicia entenderán, ¿no?, de que no ha habido afectación psicológica porque han intervenido determinado tipo de factores de protección para evitar de que esa sintomatología se presente. Otro ejemplo, una persona, un niño, por ejemplo, o una mujer ha sido violada cuando era adolescente, ¿no? Ha tenido una violación y con esa violación ha tenido una niña. Esta persona ya tiene un factor de vulnerabilidad, un hecho grave que le ha sucedido en su adolescencia. Esto de acá ya generó una sintomatología postraumática en la adolescencia. La posibilidad de que haya factores residuales relacionados con esa afectación es elevada. Pues esta persona, salvo que haya seguido pues, un proceso psicoterapéutico excelente, ¿no?, para que no tenga ninguna sintomatología, pero es altamente probable de que tenga cierta sintomatología. Se conoce con una persona que le agrede, le empieza a pegar, le empieza a tener relaciones en contra de su voluntad. Esta persona presenta una elevada sintomatología. O inclusive, ¿no?, muchas veces ni siquiera es tan elevado el maltrato y esta persona presenta una elevada sintomatología. ¿Con qué está relacionada? Con la presencia de factores de vulnerabilidad. Es decir, ciertos factores que se incrementaron, ¿por qué? En relación a esta violencia que tiene. Pero había ya esos factores de vulnerabilidad. Entonces, esos aspectos son importantes, pero tenemos nosotros que tratar de describirlos en función a lo que nos va señalando la víctima, porque esos son los aspectos que nos va a pedir la guía. Entonces, la guía dice que para tratar de determinar y establecer la relación causal entre la afectación psicológica y el evento dañoso, tenemos nosotros que conocer los factores de susceptibilidad y también determinar la presencia o ausencia de factores de vulnerabilidad o factores de riesgo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí la importancia de realizar una buena entrevista. En agresores, ¿qué nos piden? El relato del agresor. ¿Qué ha sucedido, no? Si él ha sido o no el agresor sexual. Y para eso también emplearemos también la entrevista psicológica forense para ir conociendo aspectos de su personalidad, aspectos de su niñez y una serie de aspectos que nos interesan, ¿no?
también para conocer el perfil de personalidad y el perfil psicosexual, ¿no? En función a lo que él nos va señalando. Entonces, miren, el propósito de la entrevista forense, obtener el máximo de información posible confiable, porque nosotros estamos empleando las preguntas adecuadas y no estamos introduciendo información, sino estamos haciendo que la persona narre de manera libre. Los entrevistadores intentan recopilar hechos de una manera neutral y objetiva. O sea, es diferente que yo le diga y cuénteme cómo está, ¿no? O cuénteme cómo se siente, a que yo le diga, no señor, y dígame, ¿le duele su cabeza? ¿Se siente mal en las noches? ¿Puede dormir? ¿Qué me va a contestar la pregunta? Uy, sí, me duele bastante. En las noches no puedo dormir. Diferente que nosotros hagamos la pregunta correcta y esperemos que la persona empiece a narrar. Esa es la narrativa libre. Esa es la narrativa libre. Entonces, a eso se refiere estos dos propósitos. Reconocer el estado previo al nivel de adaptación actual también es importante, ¿no? ¿Cuál era el estado previo? ¿Eso qué nos va a permitir señalar? Nos va a permitir señalar de que esta persona en el estado previo se encontraba adaptada plenamente a la vida y que es a raíz de la que conoce a esta persona, que empieza la violencia, en donde en realidad él va perdiendo esa adaptación y va generando un trastorno adaptativo, un trastorno postraumático, o va a tener afectación psicológica, cognitiva y conductual relacionada con ese evento. Si la persona tenía en el estado previo los factores de vulnerabilidad o con causas, también nosotros tendremos que explicarlo, ¿no? Que esta persona ya ha tenido una serie de factores de vulnerabilidad que pueden incrementar la sintomatología relacionada con el evento. O esta persona tiene también por ejemplo, subsecuentes, ¿no? Una persona que fue violada y además tuvo una hija por la cual no la acepta. Además de la agresión sexual, ahora tiene una concausa subsecuente. La hija que no la acepta, que va a incrementar la sintomatología en esta persona, va a tener rechazo hacia la niña, no, lo va a querer ver, no va a querer verla, no la va a atender, no la va a atender, se va a sentir inadaptada frente a esta niña porque es producto de una violación. Entonces, esta persona va a estar completamente inadaptada porque en realidad no va a haber ningún apego con esta niña, que es producto de una violación. Entonces, eso tenemos que señalarlo, ¿no? Tenemos que señalarla de que hay una concausa subsecuente, que es el nacimiento de la niña producto de esta agresión sexual, que ha incrementado la sintomatología en esta persona, por el cual tiene una sintomatología X, ¿no? Que nosotros podemos ir determinando. Y eso nos va a permitir, como hemos señalado hace un momento, determinar el nexo causal. ¿Cuál es la principal tarea del psicólogo forense? La principal tarea del psicólogo forense no es determinar que el hecho se haya dado. O sea, a mí no me van a preguntar el juez si en realidad el agresor le pegó a la víctima, la agredió físicamente, psicológicamente. Eso no me van a preguntar a mí. A mí me van a preguntar si esa afectación psicológica, cognitiva y conductual está relacionada con hechos de violencia. Es lo que tengo que contestar yo. No que el hecho se haya producido, porque eso lo va a determinar otras pruebas, otros testigos, y esta va a ser la determinación que hagan los jueces en función a la valoración de todas las pruebas que se presentan en un proceso judicial. Nosotros presentamos una prueba, pero van a haber otras pruebas, otros testimonios, otros testigos, otros peritos también dando su información, y a través de toda esa información es que el juez determinará, ¿no es cierto?, de que esta persona ha sufrido violencia sexual y por lo tanto tiene, ¿no es cierto?, según lo señalado por el psicólogo, afectación psicológica, cognitiva y conductual relacionada con este evento de violencia sexual. Para eso el juez va a tener el examen médico legal, va a tener las declaraciones del perito médico legista, va a tener también las declaraciones del biólogo que señala que encontró espermatozoides en el calzón de la niña o en la vagina que se encontraron espermatozoides, va a venir el biólogo señalando que esos espermatozoides pertenecen, ¿no es cierto?, por una prueba de ADN y con la persona que se le está imputando el delito, con el agresor, una serie de pruebas que van a ser parte del proceso y nosotros vamos a contribuir con los aspectos psicológicos. Descartar motivaciones secundarias. ¿Por qué? Porque vamos a permitir a través de una buena entrevista eh, determinar, ¿no es cierto?, que la persona que está tratando de denunciar a esta persona tiene otras motivaciones por las cuales está tratando de incriminar a esta persona. Ejemplo, ¿no? Miren, hace poquito una madre señala que había pasado yo a su hija por cámara Gesell, había pasado a su hija por cámara Gesell, y la cámara Gesell señalaba que esta niña ya no había declarado nada, no había dicho nada que el papá le había hecho, ¿no? El papá le había hecho nada, nada, salió nada, no salió ningún resultado, ni siquiera mencionó pero la mamá, después de 3 meses, continúa
yendo a la defensa pública, señalando también de que sí, ¿no? Que la niña le ha narrado de que el papá la ha tocado, que le metió el jabón, que le puso el jabón por su vaquinita, y que la niña señala claramente cómo el papá, o qué es lo que el papá le hace. ¿Cuáles son las motivaciones secundarias? Que estaban en un proceso judicial por el cual el papá no quería pasar una pensión de alimentos y la mamá, ¿no es cierto?, estaba influenciando en la niña para que dé un relato en ese sentido, ¿no? Para que dé un relato en ese sentido. Entonces, ¿cómo vamos a determinar nosotros esos aspectos? La niña ya fue entrevistada en cámara Gesell y no debería volverse a entrevistar, ¿no? Porque se revictimiza. Pero si no hay una información de que la niña esté afectada y no tiene ninguna afectación y la mamá continúa señalando eso, y requiere, ¿no es cierto?, a través de que se determine, ¿no es cierto?, si esta persona está afectada o no está afectada, al final se encontró eso, ¿no?, de que en realidad había motivaciones secundarias y que estaba influenciando de manera negativa en la niña para que dé una declaración en este sentido falsa. Para eso, ¿qué es importante? Plantear las hipótesis necesarias, ¿no?, para tratar de determinar estos aspectos, ¿no? Estos aspectos que se tienen que plantear de manera clara en los objetivos y en las hipótesis que nosotros vamos a hacer en los protocolos de pericia, en las evaluaciones que hagamos. Descartar simulación y disimulación o engaño, también. Eso nos va a permitir la entrevista psicológica forense bien llevada. Tratar de descartar que esta persona está simulando o tratando de engañar. Un caso, ¿no? El caso le titulé yo, me violó mi vecino. Esta persona va a una abogada de víctimas y señala llorando, señala muy acongojada de que ha sido agredida sexualmente, llora, ¿no es cierto? Viene con la abogada, señala que hay que ver su caso porque la señora está muy dolida y que lo ha violado a su vecino, ¿no? Entonces, la primera entrevista, la señora llora, manifiesta, no puede hablar mucho porque emocionalmente está muy afectada por la presunta violación, ¿no? Llega a narrar poco en realidad de lo que le había sucedido, pero era incongruente el relato. No había coherencia lógica en el relato, porque ella señalaba de que la primera vez que fue estaba su vecina, que estaba enferma, y ella fue, y estando la vecina en su cuarto enferma, el señor dice que llegó a la sala y que la tiró en el piso y que ahí la violó sexualmente y que después la volvió a celar sexualmente. Averiguando qué sucedía, averiguando ya, y para eso es importante, ¿no? No hacer la entrevista en una sola sesión, sino tomarnos las sesiones necesarias para poder realizar una correcta entrevista. Y no hacerla hoy y mañana, ¿no? Sino hacerla después de un tiempo considerable para que la persona también pueda no acordarse de lo que ya nos dijo en ese momento, ¿no? Para ver si en realidad está simulando, disimulando o engañando. Después de una semana más o menos viene nuevamente la señora, se le vuelve a hacer la pregunta y empieza, ¿no es cierto?, a contradecirse, ¿no? Empieza a contradecirse. Al final señala de que el hecho empezó de la siguiente manera, ¿no? La mujer la, la mujer de este señor viene un día y le quita su celular a esta persona. Le quita su celular y se lo lleva. Entonces la señora le dice al esposo de que la mujer del vecino le ha quitado su celular. Y él le dice, ¿por qué te ha quitado su celular? La mujer dice, la verdad que no sé por qué me ha quitado mi celular. No sé por qué me ha quitado mi celular. Pero ¿qué era? Que la mujer del vecino ya sabía de que la persona esta le estaba sacando la vuelta con el marido y había tenido el celular para tener las pruebas de la infidelidad. Entonces la mujer, ¿no es cierto?, también con poco raciocinio le dice al esposo para poner una denuncia y el esposo se niega, no, dice, ¿para qué vas a poner una denuncia? ¿Para qué vas a poner una denuncia? No, ahí nomás deja, ¿no? Ahí nomás deja. Entonces ahí ya viene la pregunta, ¿qué sucedió, no es cierto? ¿Qué sucedía? Al final la señora señala, ¿no?, de que en realidad era amante de esta persona del marido y que en realidad ella estaba señalando de que la versión contra el marido era de que el vecino la había violado y por lo tanto ella se sentía muy mal, ¿no? El marido había descubierto la infidelidad, ella lloraba, se sentía muy acongojada, la familia del marido estaba queriendo saber qué había pasado, ella quería a toda costa de que se de que en su caso se señale de que ha sido violentada sexualmente, pero a través de la entrevista psicológica forense se pudo determinar de que estaba engañando, ¿no? Que el objeto era otro. Había motivaciones secundarias para tratar de dar una declaración falsa. Entonces, eso permite la entrevista psicológica forense. Reconocimiento de síntomas, habíamos señalado ya ampliamente de que esta entrevista nos va a permitir libremente de que la persona vaya narrando la sintomatología que tiene. Una pregunta sencilla, ¿no? Cuénteme cómo se siente. Entonces,
Bajo esa pregunta empezamos a preguntar las diferentes áreas en donde puede estar afectada, sin hacer preguntas sugestivas ni sugerirle ninguna pregunta. Entonces el proceso de la entrevista empieza con una preparación. Por ejemplo, cuando vamos a entrevistar a un agresor sexual, cuando vamos a entrevistar a una víctima de violencia, cuando vamos a entrevistar a un adolescente, cuando vamos a entrevistar a una persona con accidente de tránsito, son diferentes las entrevistas. Tenemos que prepararnos de diferente manera en función al tipo de delito, en función a la edad de la persona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisión de documentos antes de la entrevista. Debemos saber cuál es el problema que tiene esta persona. Leer, ¿cierto?, la carpeta fiscal. Ahora ya está documentado en PDF. Podemos saber los diferentes testimonios que se señalan, el motivo, las denuncias, los exámenes, muchas veces ya los encontramos dentro de la carpeta fiscal o defensorial. Entonces ya estamos con bastante información. Entonces estamos bastante preparados para poder ya saber cuáles son los puntos que nosotros vamos a empezar a averiguar, ¿no es cierto? Los puntos esenciales que requerimos nosotros para determinar en el caso que estamos evaluando. El establecimiento del entorno, asegurar que el entorno sea privado y cómodo para la persona entrevistada, también es importante. Desarrollo de la entrevista, la introducción, ¿no? Explicar, como le señalé hace un momento, el propósito y la firma del consentimiento informado. Garantizar la confidencialidad de los límites legales, ¿no es cierto? Como les he dicho hace un momento, ¿no? El consentimiento informado. Y empezar con los datos de filiación de la persona. El motivo de evaluación, obtener una comprensión detallada de los eventos en cuestión desde la perspectiva del entrevistado y la historia clínica, recopilar la información sobre la historia médica, psicológica de la persona y en evaluación psicológica utilizar técnicas y herramientas psicológicas para evaluar el estado mental del individuo. Es decir, eso sería parte del proceso que nosotros tenemos que ir realizando al momento de utilizar esta técnica. La entrevista psicológica forense será la prueba principal entonces con que cuente el psicólogo forense, que debe cumplir tres objetivos, además de lo que estamos hablando. Obtención de datos para el informe pericial, es decir, de esa entrevista inicial vamos a obtener todos los datos necesarios para el protocolo de pericia que estamos haciendo, la pericia. Obtención de datos para formular hipótesis. Por ejemplo, a través de la congruencia que vayamos viendo en la entrevista forense, nosotros nos iremos planteando una hipótesis, por ejemplo, ¿no? ¿Existe deseabilidad social en la perita, existe deseabilidad social, por ejemplo, o engaño en el relato de la peritada, o no existe? Eso lo tendremos que probar. Eso lo tendremos que probar, pero estamos viendo que la persona de repente es tendiente a mostrarse diferente de cómo es. Entonces lo voy a poner, voy a probar esa hipótesis. Entonces, ¿cómo lo voy a probar esa hipótesis? A través de los resultados, por ejemplo, de las escalas de validez, la escala de validez del Milo, ¿no? Nos va a señalar si hay deseabilidad social, si hubo validez, si se anuló esa prueba. Inclusive con un Eisen, a través de la escala L, o a través del PAI, o a través del MPI, de las escalas de validez. Con eso, más la observación y los datos de la entrevista psicológica forense, podré determinar si esta persona, como hipótesis, ha simulado, disimulado, sobresimulado, o también esta persona ha engañado, ¿no es cierto?, en relación a su propio testimonio. Pues esos aspectos son relevantes. Planificación de otras pruebas a emplear para la reputación o verificación de las hipótesis planteadas, también, porque vamos a ver ahí, tener la información. Hay sintomatología incongruente, ¿no es cierto? Si encontramos sintomatología incongruente, tendremos que ver, ¿no? Para salir de dudas, tomarle de repente algún otro instrumento para determinar si existe o no esa sintomatología que está señalando la persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos aspectos tenemos que manejarlo. Entonces, de ahí la importancia de la entrevista psicológica forense. Ahora, ¿qué señala la guía del IML de 2021? La guía del 2021 señala que en el relato, ¿no?, se consigna la solicitud de evaluación que indique el oficio de detectación psicológica, maltrato, lo que esté pidiendo la autoridad en el relato. Y seguidito vamos a poner lo que la persona va a narrar. ¿Qué le ha sucedido? Pero miren, ahí la guía señala, ¿no es cierto?, que nosotros tendremos que determinar quién denuncia, qué, a quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué denuncia. Es decir, estas preguntas, ¿no? Dígame usted, ¿no es cierto? ¿Cuál es el motivo de evaluación? ¿Me puede contar, ¿no es cierto?, quién es la persona que ha cometido ese delito? Ahora cuénteme cómo sucedió. Y de ahí, ¿qué más me puede contar del hecho? A ver, nárreme usted respecto a lo que usted me está señalando en este momento. En este momento. A partir de ahí, ¿no es cierto?, ¿qué sucedió? O sea, preguntas de ese tipo que la persona vaya narrando de manera libre. Formulando preguntas en función a la etapa del desarrollo evolutivo y maduración de caso de niñas, adolescentes o personas adultas. Indagar sobre el escenario y la dinámica de la violencia, duración, frecuencia, severidad
intensidad, uso de la fuerza, manipulación, chantaje, entre otros, así como la percepción e interpretación que hace de ellos. Entonces, miren, esta información muchas veces no está, no se encuentra esta información en los relatos que se hacen. Y estamos señalando que esta información es básica porque nos va a permitir entender los factores de susceptibilidad, ¿no? Dentro de la entrevista o el motivo de evaluación, también la persona debería indicar ya cuáles han sido esas victimizaciones previas, cuáles son esos factores de vulnerabilidad que puede estar teniendo esta víctima, en función a lo que nos señala la guía. Antecedentes de tiempo, frecuencia de las agresiones según el caso, exploración de sentimientos, pensamientos, percepciones de la persona evaluada hacia la persona denunciada. Es explorar los indicadores de desajustes psicológicos, pensamientos, intereses, sentimientos, indefensión, culpa, temores, aislamiento, estigmatización, ciclo del sueño, vigilia, antes, durante y después de los hechos descritos. Entonces, todos estos aspectos deben ser parte y debemos alcanzar y describirlos en base a la utilización de la narrativa libre, como bien señala la técnica de la entrevista psicológica forense. Adaptación psicológica, vulnerabilidad y riesgo, entre otros a través del proceso de evaluación pericial psicológica asociados a los hechos de denuncia. Indagar la motivación secundaria, expectativas y la forma de la solución de la problemática. Todo esto debe estar en el motivo de evaluación y en el relato que nosotros hacemos. Entonces, un relato de 15 líneas, de 20 líneas, resulta inconsistente, porque ese relato no va a permitir establecer, ¿cierto?, de manera coherente si existe una relación de causalidad, porque no estamos utilizando y analizando estos aspectos que estamos señalando en esta última parte, que señalan, ¿no es cierto?, explorar y detectar indicadores de ajuste psicológico y también factores de vulnerabilidad que son considerados en la guía como factores de susceptibilidad, ¿no es cierto?, para poder establecer la relación causal. ¿Qué más tenemos que, en dónde más vamos a utilizar la entrevista psicológica forense? En la historia personal, desde la etapa perinatal. Desde la etapa perinatal. Desde ahí nosotros vamos a poder determinar cuál es el estado psicológico de esta persona o cómo se iba configurando su relación con su dinámica familiar. O no solamente poner, ¿no?, que no se presentaron problemas durante el embarazo, un parto natural o un parto por cesárea, sino que también cuál era el estado emocional, por ejemplo, de la madre durante la evaluación, durante el embarazo. ¿Había maltrato ya durante el embarazo? ¿Cuál era, tenía algún tipo de depresión durante el embarazo? Que pueden ir marcando cierta sintomatología en ese niño, ¿no?, al nacer. Entonces, miren, asociado a este tipo de entrevistas, donde la principal técnica era narrativa libre, también nosotros, dentro de esta metodología de entrevista psicológica forense, podemos emplear la entrevista mejorada o la entrevista cognitiva, sobre todo cuando vemos que la persona hay eventos que no recuerda o hay problemas en la narración que la persona está dando. Entonces, esta narrativa libre, esta entrevista psicológica mejorada, entrevista cognitiva, fue mejorada por Fisher y Hellman, ¿no? Primero tenía 5 fases y ellos plantearon y le incrementaron algunas fases. Presentaciones y personalización de la entrevista, usar el nombre del entrevistado, establecimiento de la comunicación, creación de una atmósfera agradable, explicación del propósito de la entrevista, reinstauración de contextos, ¿no? A partir de acá se empieza a diferenciar. Reinstauración de contextos, ¿no? Saber, cuénteme, ¿no? A ver, procure recordar qué le sucedió y recuerde, como si estuviese en ese momento de la agresión física por parte de su pareja. ¿Recuerda usted en dónde se encontraba, qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, por favor, a través de un recuerdo libre, quiero que usted vaya recordando todo lo que sucedió en ese momento, el lugar donde se encontraba, lo que sucedió, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue? Todos los aspectos que pueda de manera libre recordar. Y preparación para el interrogatorio, pedirle que se concentre intensamente, que diga lo que se le viene a la mente tal como le llega, sin fabricarlo, que puede decir no comprendo, no recuerdo, que active y contraste imágenes. Fase 7, interrogatorio compatible con el testigo. Cada testigo tiene una secuencia de memoria distinta del evento, debiendo el entrevistador ajustarse a esa secuencia. Recuerdo de diferentes perspectivas, de atrás hacia adelante, ¿no? Para que recuerde y poder valorar si el recuerdo es creíble. Fase recuerdo en orden inverso, resumen realizado por el entrevistador en función de lo que el entrevistado ha informado y el cierre. Es decir, también forma parte de la entrevista psicológica forense y que también podemos utilizarlo sobre todo para hacer que la persona tenga un recuerdo más vivido de lo que puede haberle pasado, ¿no? Tipos de preguntas que nosotros debemos realizar al momento de realizar una entrevista desde el punto de vista narrativo para que nosotros no orientemos con preguntas sugestivas, ¿no? Una pregunta sugestiva es, ¿no?, que se le hace al niño y se le pregunta, ¿no? A ver, dime, Miguelito, ¿tu tío te tocó tu potito? Es una pregunta sugestiva. Es una pregunta sugestiva. Que le diga, ¿no? A ver, o que le digamos a la persona, a ver, cuénteme, ¿no? Usted, eh,
¿En qué momento, por ejemplo, se siente deprimida? Es una pregunta sugestiva porque estamos hablando ya de un indicador que es la depresión. ¿En qué momentos llora? ¿No? Entonces, tenemos nosotros que hacer preguntas abiertas. Preguntas de invitación abiertas. ¿Qué ocurrió? ¿Hay algo más que me quiera contar? ¿Qué más recuerda sobre lo que usted me está contando? A ver, cuénteme, ¿no es cierto? ¿Cuál es, por qué razón ha venido el día de ahora? Y a raíz de ahí empezamos con las otras preguntas. Después, ¿qué ocurrió? ¿Qué más me puede contar al respecto? ¿Qué más recuerda? A ver, cuénteme de ese momento, lo que vayamos nosotros siguiendo la conversación. Preguntas de invitación con recordatorio. Mencionaste que había otra persona allí. ¿Quién era? Mencionaste que esa tarde, que esa tarde estaba el televisor prendido. ¿Recuerdas tú qué programa era? ¿Para qué? Para tratar de ubicar en contexto espacio-temporal. Y dice que estabas en una casa. ¿Cómo era esa casa? Preguntas directivas. ¿Dónde ocurrió eso? Cuando dices que él te estaba tocando, ¿a qué te refieres? Cuando me dices que él te estaba pegando, ¿a qué te refieres? Cuando me dices que te sentías mal, que te sentías, que te sentías mal, ¿a qué te refieres con eso? Por favor, descríbeme. ¿Qué es para ti sentirte mal? ¿Se dan cuenta? Entonces, es sentirte mal. Ella empezará a escribir, ¿no? Me dolía mi cabeza, no podía dormir, me sentí muy triste. Y ahí le preguntaremos nosotros, a ver, dime, ¿qué más? ¿Cómo más te sentías? A ver, ¿me podrías hablar un poquito más de lo que me estás señalando de que llorabas? ¿Cuándo llorabas? Entonces, cuando ella primero narra y después nosotros le vamos preguntando en función al hecho, para describir, ¿no es cierto?, en qué momentos, a qué estaba asociado ese llanto, qué pensamientos estaban relacionados cuando ella lloraba, cómo se generaba, ¿no es cierto?, esos hechos para que ella empiece a llorar. Entonces, esa serie de aspectos que a nosotros nos puede interesar y vamos a ir preguntando. Invitaciones con segmento de tiempo. Piensa, ¿no es cierto?, en esa tarde o piensa en el mes de enero, ¿qué sucedió? ¿Te acuerdas tú, según lo que tú me estás contando? Facilitadores, ¿no? Ok, sigue, te estoy escuchando, a ver, cuéntame, nárrame más algo de lo que tú me estás señalando, a ver qué más me puedes decir al respecto. Facilitadores para que la persona vaya narrando de manera libre. Preguntas cerradas o presentación de opciones. Tu hermano vio lo que me acabas de contar. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Estaban solos o había más personas? Entonces, hay una serie de preguntas que nosotros tenemos que utilizar para facilitar esta narrativa libre. Entonces, una vez, bajo esta técnica de la entrevista psicológica forense, que nosotros hemos realizado una entrevista con una narrativa libre, en donde tenemos toda la información de cuál es la sintomatología asociada con este evento, de cómo se encontraba la persona antes del delito, cómo se encontraba después del delito, sus niveles de adaptación que pueda tener esta persona y la descripción de todos los aspectos que hemos hablado hasta este momento, nosotros podemos hacer además un análisis de la declaración o para determinar la validez y fiabilidad de esta declaración. Una declaración amplia con esos contenidos, podemos nosotros hacer este análisis de la validez de esta declaración. Por eso es que muchas veces en las declaraciones de los niños en cámara Gesell no se puede hacer un análisis con el SBA, CBCA, SBA. ¿Por qué? Porque la información es suficiente en donde no se van a encontrar los criterios para determinar, ¿no es cierto?, para determinar la validez de estas declaraciones. Entonces necesitamos una entrevista amplia para poder señalar y poder narrar esas técnicas. Entonces, lo más importante que de esta técnica para que ustedes lo tengan en cuenta y vayan entrenándose en la técnica es la narrativa libre. La narrativa libre y ir entrenándonos en estas preguntas que fomentan la manera como la persona narra sin intervenir, sin sugerir, esperando que la persona nos narre qué le sucedió, cómo se encontraba antes del evento, cómo se encontraba después del evento, cuál es la sintomatología en los aspectos cognitivos, emocionales, personales que se presentan asociados al evento y que también nos narre de manera libre qué áreas se pueden haber encontrado o pueden estar afectadas. El área personal, el área familiar, el área laboral, el área educativa, cualquiera de esas áreas. Entonces, miren, eso es lo más importante que tenemos que ver y eso es lo que habíamos preparado con los colegas de CIMA para poder brindarles esta tarde y agradecerles a todos su atención. Muchas gracias por haberme escuchado. Si hubiese alguna pregunta, gustoso para poder contestarles. Doctor, sí, buenas noches, ¿me escucha? Correcto, le escucho muy bien. ¿Cómo no? Estoy viajando, pero bueno, aprovecharé.
te digo, respecto a al relato que hace la persona presunta agraviada en el tema de violación sexual, se puede indagar si, por ejemplo, hubiesen sido una pareja, se puede indagar sobre la dinámica, si es que hubo otros antecedentes donde también pudo estar forzada o manipulada a realizar estos eventos. Mire, lo ideal, y en un caso de violencia sexual, nosotros tenemos que evaluar los factores de victimización previa. O sea, ahí tiene que entrar claramente la evaluación de los factores de vulnerabilidad. Es decir, nosotros necesitamos saber si esta persona han habido antecedentes previos, de tal manera que ya tenga determinada sintomatología. Y eso no va a invalidar la evaluación pericial, porque nosotros nos podemos pronunciar al respecto, ¿no? Se encontraron con causas anteriores, sintomatología relacionada con una agresión previa. Esa sintomatología se ha visto incrementada con el evento actual de violación sexual. Entonces, existieron unas con causas previas que incrementaron la sintomatología relacionada con el evento. Entonces, la persona ya se mostraba vulnerable. Entonces, miren, no es de que si nosotros describimos esos aspectos vamos a alterar nuestra conclusión, no, sino que esta persona ya era vulnerable, ya presentaba cierta sintomatología previa que que bueno, ¿no? Salvo que haya tenido un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Para que ya no presente esa sintomatología. Pero de todas maneras, en los delitos sexuales siempre va a haber sintomatología, inclusive a largo plazo, ¿no? Que va a durar toda la vida muchas veces en la mujer. Entonces, esos aspectos tenemos que señalarlo. Y esos serían los factores de susceptibilidad previos y vulnerabilidades que tenemos que describir para que nosotros podamos establecer de manera coherente la relación causal. Porque ¿qué sucedería? Mire con su pregunta, si el abogado, por ejemplo, a través de la declaración o a través de otros testigos, señala que esta persona ya ha tenido un evento previo, y usted no lo señaló eso en su informe. Entonces va a decir, ¿cómo usted señala que esta persona está afectada psicológicamente cuando tiene una denuncia de hace 3 años que fue agredida sexualmente? ¿Cómo usted señala de que la afectación está relacionada con este hecho si ya fue agredida sexualmente? ¿Se da cuenta? Entonces, esos aspectos, esta evaluación nos permite señalar eso, tener en cuenta inclusive esos aspectos. Por ejemplo, otro ejemplo parecido, ¿no? Un adolescente, por ejemplo, que tenía graves problemas familiares, se había escapado de la casa, había arrepentido 3 años, tenía muchos conflictos a nivel de una conducta altamente disruptiva, oposicionista. Entonces, esta adolescente, por ejemplo, es agredida sexualmente. Y eso precisamente saca el abogado penal señalando de que esta persona, cómo el perito puede determinar que esa afectación está relacionada con el evento de violencia sexual, cuando en realidad no ha evaluado de manera correcta estos hechos que están registrados en la comisaría, que tiene informes inclusive psicológicos relacionados con diferentes aspectos de diferentes afectaciones por diferentes hechos que tiene el adolescente. ¿Te das cuenta? Pues esos aspectos son importantes. De ahí la necesidad de hacer una correcta evaluación en el motivo de evaluación y describir, ¿no es cierto? También la guía del año 2021 nos señala, ¿no? Determinar los factores de vulnerabilidad y los factores protectores. Ahí nosotros podemos señalar todas las victimizaciones previas que haya tenido esta persona. Gracias, doctor. La siguiente pregunta está relacionada. ¿Cómo responder sobre la credibilidad que puede tener el relato de una persona? Supongamos que el abogado litigante nos pregunta pues, respecto a la credibilidad justamente de una denunciante, dado de que tiene la tendencia a denunciar siempre hechos de abuso sexual. ¿Cómo nosotros podríamos ver la credibilidad de todo el relato de lo que está brindando? Correcto, mire. Gracias por su respuesta y esas son las dos preguntas que le hacía. De pronto se me va la señal, pero igual estoy acá atenta. Ya. Miren, nosotros podemos, para poder nosotros determinar la credibilidad, nosotros tenemos que haber hecho a nivel de la observación, tratar de determinar, ¿no? Yo estoy hablando de una persona, veo que el lenguaje, veo que existe coherencia entre su lenguaje verbal y no verbal. La persona cuando me está narrando llora, siente manifestaciones de llanto, ¿cierto? Qué más puedo ver ahí? Veo también que su relato es consistente, o sea, me está narrando, contextualizando un evento y está dando muchos detalles. Un relato lógico y coherente. ¿Qué más puedo observar yo en ese relato?
además de la parte cognitiva, también veo, ¿no es cierto?, que se encuentran afectadas áreas como, por ejemplo, la personalidad. La persona se muestra muy tímida, se muestra, tiene temor a los hombres, ahora no puede ver que un hombre se le acerque a menos de 1 metro, tiene conductas de evitación. Entonces veo yo diferentes aspectos en mi evaluación. Entonces, ¿qué le respondería yo a esta persona, ¿no? Al abogado? Bueno, en función a la credibilidad de la persona que yo he evaluado, desde el punto de vista, he encontrado convergencia de diferentes técnicas e instrumentos que he evaluado para señalar de que su relato es creíble. ¿En función a qué? En función a que a través de la entrevista y la observación, su relato era lógico coherente, había coherencia entre su lenguaje verbal y no verbal, había manifestaciones de llanto cuando narraba algunos eventos de la violencia sexual. Además, en los instrumentos psicológicos que se le han aplicado, como por ejemplo el Milon 4, los resultados son válidos. La persona no muestra deseabilidad social. Tampoco, según los indicadores, muestra la capacidad para señalar que está peor de lo que se encuentra o manifiesta más sintomatología. También existe concordancia con los resultados del LSL-90, en donde las respuestas o los ítems señalados guardan relación con una víctima de violencia sexual y que tiene relación con el marco teórico que señala cuáles son los indicadores relacionados con la violencia sexual que sufre una persona. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos señalando nosotros una triangulación, diferentes técnicas e instrumentos que me permiten a mí señalar que este relato es creíble. Entonces, acá señala, por ejemplo, la validez de las declaraciones a través de las siguientes categorías. Criterios negativos o de control, carencia de consistencia interna, contradicciones. También podría señalarle, ¿no? A través de todo el relato que me ha hecho la persona, a través de las pruebas psicológicas que he contestado, no se evidencia contradicciones. Los resultados son consistentes en los indicadores que arrojan las pruebas que se le ha aplicado. Le apliqué a esta persona el Milon 4, o le apliqué el PAI, le apliqué el LC90, le apliqué una prueba de autoestima, le apliqué el Baron Ice. En todas las pruebas tiene indicadores consistentes relacionados con afectación psicológica. Carencia de consistencia con las leyes de la naturaleza o científicas. No hay inconsistencia con las leyes de la naturaleza. La persona señala de manera concreta que fue agredida sexualmente de determinada manera, ¿no? Fue violada a través de una penetración anal o vaginal, que está demostrada también con los certificados médicos que se presentan en el expediente. Carencia de consistencia externa, discrepancia con otros hechos. No hay inconsistencia entre lo relatado con la persona en el informe que he presentado con la declaración que se hizo a nivel policial. Tampoco hay inconsistencia con lo que se ha señalado en el Ministerio Público. Criterios derivados de secuencias de declaraciones, carencia de persistencia. La peritada han pasado ya 3 años y sigue persistente en su denuncia llevando su caso. Hay estabilidad en el tiempo y en los contextos en su relato. Yo lo he evaluado después de 8 meses y su relato es muy parecido a lo que se señaló en la entrevista en Cámara Gesell. No hay declaraciones inconsistentes en todo el expediente y que yo he podido analizar. Listo, ¿se da cuenta? Entonces, esa es la manera como tenemos que hacer, pero tenemos que tener un buen relato y tenemos que conocer también estos criterios que estamos señalando ahí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, sí, doctor. Buenas tardes. Esperanza, buenas tardes, ¿cómo no? Sí, doctor, muchas gracias por el espacio. Tengo una pregunta. Quisiera saber respecto a la evaluación que se realiza dentro del Ministerio de Justicia, ¿cuáles son las técnicas e instrumentos que generalmente ustedes, bueno, utilizan para hacer las evaluaciones? Si es bueno, como el caso de medicina legal, la guía, o qué otros instrumentos más se puedan ustedes emplear para su evaluación. Muchas gracias. Correcto. Sí. El ente doctor en materia pericial en nuestro país es el Instituto de Medicina Legal. Entonces, el documento oficial que nosotros deberíamos seguir al pie de la letra es la guía del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Entonces, nuestras valoraciones las hacemos en función a la guía del Instituto de Medicina Legal del año 2021. Entonces, ese es lo que va a marcar las evaluaciones, los estándares, ¿no? La guía señala que hay 6 fases de evaluación pericial. Nosotros cumplimos con esas 6 fases. También nosotros, en todos los informes que presentamos, no solamente planteamos las hipótesis, sino planteamos los objetivos, ¿no? En cambio, nuestros colegas, por ejemplo, el IML, señalan que los objetivos ya están implícitos. No es así.
Los objetivos no están implícitos, los objetivos se tienen que plantear en el protocolo de pericia, porque es lo que va a guiar mi evaluación. Además, en una parte señala la guía que están implícitos, pero después, creo que en la fase 4 o 5, no recuerdo muy bien, señala de que se deben explicar o ratificar las hipótesis. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿no? Entonces, las hipótesis deben estar explícitamente escritas en el protocolo y ¿no es cierto?, ratificarse o anularse al momento de la discusión forense. Entonces, eso es lo primero. Utilizamos nosotros la guía del IML 2021, pero también nosotros hacemos uso también de las guías, por ejemplo, de buenas prácticas del Colegio de Psicólogos de Madrid, también algunas guías de buenas prácticas, y en torno a los instrumentos, ahí sí tenemos que decir de que el Ministerio de Justicia invirtió, ¿no es cierto?, en comprarnos, por ejemplo, los instrumentos originales, ¿no? Contamos, por ejemplo, con el SENA, que es un instrumento, diríamos, de una validez y confiabilidad transnacional, por lo menos para España y toda Latinoamérica. Se validó con más de 18,000 personas. Tenemos ese instrumento que es muy bueno para evaluar en niños y adolescentes. Tenemos también el PAI, que también es un instrumento para evaluar la personalidad, muy bueno también y con altos niveles de fiabilidad. Tenemos el Milon 4. Tenemos también el SIMS para evaluar también engaño o mentira, ¿no? Simulación, también simulación. También tenemos en original el LS50, el LS50. Entonces, miren, nosotros no empleamos en la mayor cantidad de casos las pruebas proyectivas, porque no gozan de fiabilidad, no nos centramos en utilizar instrumentos psicométricos y las pruebas proyectivas, en algunos casos, solamente para validar alguna información. ¿Por qué? Porque también Muñoz señala de que no se debe utilizar pruebas psicológicas proyectivas en exclusividad, ¿no? Para dar una conclusión forense, pero sí lo podemos utilizar con otro conjunto de pruebas, como las que estamos señalando, que sí tienen una mayor fiabilidad. Entonces, ahí sí podríamos utilizarlo, ¿no? Como para ratificar algún punto que nosotros queramos o como para romper el hielo con el peritao, ¿no? Entonces, en esos aspectos, ¿no? Con niños también, que es importante el test de la familia, ¿no? Entonces, esas pruebas. Además de eso, utilizamos el LS90 también, el LS90, que es una de las pruebas sumamente importantes. Tenemos también el CUIDA para valorar en casos de familia y en casos de, de adopciones. Y también trabajamos con algunos instrumentos para medir lo que son competencias parentales, ¿no? Competencias parentales. Y también se ha adquirido el WISE original y el WIS-R, el 4, el 4, ¿no? Entonces, esas son las pruebas que nosotros tenemos para trabajar en el Ministerio de Justicia, ¿no? Y también en el Ministerio de Justicia también hacemos lo que es la credibilidad del testimonio a través de las análisis que podemos hacer de las entrevistas, de los protocolos en cámara Gesell, de las grabaciones, sobre todo cuando participamos como veedores, como observadores en las entrevistas en cámara Gesell, y también hacemos el análisis de las credibilidades en base a la técnica CBCA-SBA, ¿no? Que hemos ido a juicio en varios casos cuando consideramos que los relatos o las entrevistas de cámara Gesell son inconsistentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco vamos a valorar un caso cuando en realidad no sea justificable. También nosotros tenemos bastante experiencia en la realización de contraperitajes y metaperitajes, sobre todo de los protocolos oficiales, ¿no? Del Instituto de Medicina Legal y también de los centros de emergencia mujer, ¿no? Entonces, también hacemos esas evaluaciones, tratando de establecer unas análisis epistemológicos acerca de las metodologías y los instrumentos utilizados, y a través de esos cuestionamientos también hemos logrado ¿cómo podríamos decir? Bastantes discusiones forenses, ¿no? Hemos ido a bastantes debates periciales en donde muchas veces se ha logrado determinar, ¿no?, de que había inconsistencias en esos documentos oficiales, ¿no?, por el cual no se habían utilizado las metodologías correctas. Entonces, miren, lo que hacemos en el Ministerio de Justicia es utilizar las mejores técnicas, utilizar el método científico, utilizar el método hipotético deductivo y tomarnos el tiempo necesario para poder realizar una correcta valoración. Una pericia, lo mínimo que nos puede tomar son cuatro sesiones, dependiendo del caso, hasta 7, 8 sesiones. No tenemos tiempo para ir, dependiendo de la complejidad del caso que estemos manejando. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. No sé si en algún momento se ha considerado también valorar el daño psicológico o el daño psíquico
en las evaluadas. Y bueno, por otro lado también otra pregunta en relación a esto es, si bien es cierto, usted habló sobre la validez del testimonio, que muchas veces los abogados, ¿no? De la parte acusada, por decir así, siempre preguntan en las ratificaciones, mayormente refieren, ¿no? Si se ha aplicado o no ha aplicado esto. Y claro, se responde de que prácticamente lo solicitado por fiscalía es simplemente ver si hay afectación o no hay afectación, ¿no? En cuanto a la validez del testimonio, si bien cierto, usted lo ha dicho, pues, ¿no? Se considera precisamente la congruencia, la consistencia del relato, ¿no? Pero ellos insisten mucho precisamente ¿cómo le dicen ellos? En un test, ¿no? En un test psicológico, pero se les aclara que eso no hay, pues no hay un test de validez, pues, ¿no? Por decir así. Correcto, correcto, tiene toda la razón, ¿no? O sea, los criterios, por ejemplo, los superiores de justicia determinan el testimonio en función a la reiteración del relato, en función a la verosimilitud con otros instrumentos psicológicos y en función a la congruencia, ¿no? Estos son los criterios legales, ¿no? Entonces, los criterios legales. Y esos criterios también nosotros podemos señalarlos, que también se presentan en las evaluaciones que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bajo un análisis cualitativo, determinamos en función al análisis que se presentan estos criterios. Bueno, por lo menos ya los jueces y los fiscales conocen de que esos son los criterios que señala desde el punto de vista legal para que un relato sea aceptable. Entonces, podemos también hacerlo desde esa perspectiva, ¿no? Pero miren, lo ideal sería de que nosotros podamos hacer una correcta entrevista psicológica forense y poder hacer el análisis, ¿no? Con estas técnicas, con SRA o el SBA, ¿no? Para tratar de determinar cuál es la consistencia de la aclaración que ha hecho en esta persona, la persona que estoy entrevistando. Ahora, en relación al daño psicológico. Mire, el daño psicológico, se encuentra la guía de daño psicológico, la del año 2013, y también la del año 2016, ¿no es cierto?, donde se señalaba un instrumento para evaluar el daño psicológico, ¿no? En nuestro país existe este criterio, que solamente se había capacitado algún grupo de colegas del IML para poder hacer una evaluación del daño psicológico. Ahora, ¿qué es el daño psicológico? Nosotros hablamos de lesiones psíquicas y de secuelas, ¿no es cierto?, de lesiones psíquicas y de secuelas. Y eso tiene que ver con criterios temporales. En nuestro país el criterio temporal tiene que ver con 6 meses, en donde ya podemos nosotros determinar de que se trata de un trastorno de estrés postraumático. Entonces, miren, en criterios de Ramón Arce, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno adaptativo y el cambio persistente de personalidad serían las tres entidades clínicas descritas en la CIE-11 o la DSM-5 que equiparan a daño psicológico. Solamente esos. Solamente esos. Entonces, en nuestro país se generó el concepto de afectación psicológica, quitándole, a diferencia del 2016, ese criterio cronológico. O sea, ahora podemos determinar inclusive que la persona tiene afectación psicológica hasta 6 meses después de ocurrido el evento. Lo que ya no debería ser, ¿no es cierto? Porque después de 6 meses, esta lesión debería haber sido ya consolidada y de mantenerse, esta persona debería ya tener inicios o tener un trastorno de estrés postraumático o un trastorno adaptativo. Entonces, bajo esas consideraciones, en el ámbito sobre todo de la reparación, por ejemplo, en casos de víctimas de accidentes de tránsito o también de personas que han sido baleadas y se han quedado cuadripléjicas. En ese sentido, nosotros sí hemos hecho ya valoraciones del daño psicológico, mencionando, ¿no es cierto?, estos criterios teóricos y relacionados con los criterios temporales que se señala como daño psicológico, sin necesidad de ir a la guía, ¿no? A través de una correcta evaluación metodológica, determinar en función a los criterios que señala la CIE 11 y la DSM-5, que esta persona ya tiene instaurado un trastorno de estrés postraumático y por lo tanto tiene afectación psicológica. Entonces, eso lo hemos hecho. Para no dejar en estado de vulnerabilidad a nuestros usuarios, también hemos señalado, ¿no?, de que sea evaluado por un perito del Ministerio Público. Pero eso ya va a juicio ya, y el abogado lo va a defender y va a obtener la mayor cantidad, va a tratar de buscar el mayor porcentaje de que se le pague, ¿no es cierto?, la reparación que está exigiendo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de un jovencito que era cantante de un grupo musical y un venezolano le disparó y quedó cuadripléjico, ¿no? En ese caso, por ejemplo, sí se optó, ¿no?, y se valoró que esta persona tenía un daño psicológico, además del daño físico de estar postrado por una cuadriplegia,
también se había afectado de manera grave todas sus áreas de desarrollo, ¿no? Todas las áreas, la sexual, la laboral, todo se había afectado, inclusive tenía un trastorno de estrés postraumático derivado del evento. Entonces, sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer desde la metodología correcta, ¿no? No solamente lo hemos hecho aquí en Lima, también otros colegas de Arequipa, por ejemplo, que hace poco también hizo una valoración de daño psicológico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, te aprovecho. Este, doctor, de fiscalía, ¿se puede solicitar nada más la afectación, determinar la afectación cognitiva en relación a una denuncia en flagrancia? ¿Puedes solicitar solamente determinar afectación cognitiva, más no conductual? Mire, la definición de afectación psicológica es la siguiente, ¿no? La afectación psicológica es el resultado relacionado con un delito. Entonces, la afectación tiene tres componentes, la conducta tiene tres componentes. Tiene el componente psicológico, el componente conductual y el componente cognitivo, ¿no? Entonces, nosotros podemos evaluar en esos tres componentes. La persona, por ejemplo, en algún tipo de delito, por ejemplo, que haya recibido un golpe en la cabeza y haya tenido un traumatismo encefalocraneano. Entonces, esta persona ha perdido la memoria. Entonces, en ese caso, por ejemplo, vamos a encontrar de manera evidente que se puede contrastar con los informes médicos que esta persona tiene una pérdida de memoria y por lo tanto ahí encontramos una grave afectación en el nivel cognitivo. O sea, si quiere ir a esa parte tan específica el fiscal, lo podría solicitar y nosotros podríamos determinar en esa área cognitiva, netamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que haya, en otro caso, por ejemplo, de una persona adulto mayor, piden, ¿no? Evaluar, por ejemplo, el desarrollo cognitivo para ver, ¿no es cierto?, si esta persona, ¿no es cierto?, tiene ya una demencia o un tipo de problema de ese tipo. Entonces, evaluar solamente esa área de manera específica, sí lo podemos hacer, ¿no? Lo mismo pasaría, doctor, en los casos de violencia física o psicológica en violencia contra la mujer. Correcto, pero sería un poco, sería un poco raro de que el fiscal pida solamente que nosotros determinemos en función a un aspecto netamente del aspecto cognitivo, ¿no? Porque en el aspecto cognitivo, por ejemplo, en Ajá. la mujer se va a alterar, por ejemplo, la memoria, va a haber alguna déficit de memoria, puede haber también algún déficit de atención o concentración, entonces básicamente ahí, y va a haber también alguna alteración a nivel del pensamiento, no a nivel de curso, sino de contenido. Esta persona va a tener pensamientos reiterativos relacionados con la violencia y eso además se encadena con los pensamientos, y que le va a ir generando pérdida de la atención y concentración y le va a incrementar la ansiedad. Entonces ahí, por ejemplo, podemos describir eso. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está descrito. Entonces miren, para poder hacer una correcta descripción de estos indicadores cognitivos, emocionales y personal, o psicológicos, tenemos que hacer una correcta evaluación y que la persona describa, ¿no? Señora, ¿usted cómo se está sintiendo? A ver, ¿cómo está sintiéndose ahora? Nárreme, ¿no? Entonces ahí, en el aspecto, por ejemplo, mental, ¿cómo se siente? Pues, no, la verdad que no recuerdo mucho, estoy olvidando las cosas, me siento intranquila, ya no capto. Entonces, esos aspectos nosotros después vamos a valorar si eso significa algún problema cognitivo, pero por lo general, ¿no? Algo que descuidamos es eso, las alteraciones del contenido del pensamiento, en donde las mujeres víctimas de violencia sí presentan una gran cantidad de pensamientos recurrentes relacionados con el evento y que va a alterar esos aspectos su atención y concentración. Ahí sí tenemos que prestarle mayor atención y muchas veces descuidamos eso, ¿no? No valoramos esa afectación que en realidad es significativa, ¿no? Porque eso va a marcar, ¿no es cierto?, ansiedad, temor, inseguridad que tiene la mujer frente a esos pensamientos, ¿no? Entonces, tenemos que describirlo, ¿no? Por eso la guía ahora es detallada, ¿no? Dice, afectación a nivel cognitivo. ¿Qué afectación estoy encontrando? Dice, en función a la evaluación de las funciones mentales superiores, lenguaje, pensamiento, atención, concentración. ¿Qué estoy encontrando ahí? Vamos a encontrar de todas maneras, en cualquier víctima de accidente de tránsito, de violación sexual, siempre va a haber pensamientos reiterativos. Y hay que analizar esos pensamientos, cómo se presentan de manera frecuente, qué tipo de pensamientos son, qué tanto alteran esos pensamientos a la persona, ¿no? Pues eso es importante detallar y incidir, por ejemplo, en esos aspectos que muchas veces lo pasamos por alto. Y como, por ejemplo, si queremos valorar alguna pérdida de atención o concentración de una persona que haya sufrido o que tenga una grave alteración de ansiedad, le tomamos el MEC de Lobo, ¿no? Para determinar ahí
qué factores están alterados, ¿no es cierto? Si hay problemas con la memoria, no recuerda. Y muchas veces las personas están tan alteradas que inclusive tienen déficit de memoria, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que mejorar la metodología de evaluación, ¿no? ¿Cómo corroboramos? A través de una prueba sencilla como la de Lobo y determinamos si hay alguna alteración en esas áreas, ¿no? A veces las personas vienen que no saben ni dónde se encuentran, ¿no? Completamente alteradas en cuestiones de espacio o temporalmente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no, quiero agradecer las preguntas que me han hecho. Me siento muy contento que hayan prestado bastante atención a lo que he señalado y felicitarlos por tomarse un domingo para estar capacitándose, ¿no? Cualquier cosa, mi correo es miguel.torres@minjus.gov.pe. ¿No es cierto? Alguna consulta, algo que quieran saber, se pueden comunicar conmigo. O al correo también, mitorresvilla@gmail.com. Voy a poner en el chat. Sí, doctor, doctor, antes de culminar, por favor, quisiera hacer una última pregunta. ¿Cómo no? Dígame. Sí, respecto a la bibliografía, doctor, ¿qué nos podría recomendar, digamos, para poder argumentar o para tener una base teórica, ¿no? Respecto a una evaluación psicosexual, digamos. Entonces, una bibliografía, un autor en el cual nosotros nos podemos basar para argumentar, digamos, un caso que sí pueda presentar algún tipo de patología o desviación sexual o también casos de violencia, ¿no? ¿Cómo podríamos basarnos en algún autor, digamos, alguna recomendación? Le agradecería, doctor. Correcto, miren, el libro fundamental que deben tener ustedes es el libro de nuestro colega Amaya de Epistemología y la Psicología, ¿no? Ese libro tienen que tenerlo ustedes porque ahí se establecen todos los criterios metodológicos que nosotros debemos seguir para poder realizar una correcta evaluación pericial. Entonces, ese libro es fundamental. Ahora, ¿qué otro libro, por ejemplo, en casos de violencia? Un libro ya que tiene bastante tiempo, que es un libro de Cheburúa acerca de evaluación en casos de violencia familiar, en donde se narra también diferentes aspectos teóricos y metodológicos de la evaluación de víctimas y también de agresores de pareja, ¿no? Entonces, también es importante. En agresores sexuales tenemos un libro también del colega Matamoros, donde se describe bastantes modelos teóricos de explicación de los agresores sexuales. Ahora, ¿cuál es otro autor que nos permite explicar la conducta sexual de muchos agresores sexuales? Filkenhorn. No, Filkenhorn también es un autor norteamericano, un sociólogo, que nos habla también de un modelo muy bueno de explicación de determinados agresores sexuales, sobre todo dentro del ámbito familiar, ¿no? De esos agresores, sobre todo eh, que son solteros, que tienen ya determinado tipo de años, de que están muy cercanos a la víctima, describe muy bien ese modelo teórico, ¿no? Marshall también es otro autor. En realidad existen diferentes autores, y Matamoros también ha sacado un libro en México, un último, de evaluación en el ámbito forense, en donde escribe muy bien estos aspectos metodológicos que hemos hablado ahora y de desarrollo actual. Entonces, si se pueden conseguir este libro, les aconsejo que lo compren, creo que está en $20, el libro de Matamoros, el último que ha escrito. Entonces, existe una serie de bibliografía. Ahora, todo lo que tenga que ver con validez del testimonio, tenemos a los trabajos de Ramón Arce y de Fariñas, ¿no? Entonces, Ramón Arce y Fariñas son los que han desarrollado este método de evaluación global y los que más han desarrollado el tema de lo que tiene que ver con validez del testimonio. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes puedan reconocer, puedan buscar la bibliografía de Ramón Arce y Fariñas en relación a todo lo que tenga que ver con credibilidad de testimonio. Ahora, ¿de dónde he obtenido yo estos datos para esta charla del día de ahora? De Ramón Arce y Fariñas, acerca de lo que ellos hablan de la entrevista clínico-forense. Clínico-forense. Entonces, esas son referencias básicas. Pero lo más importante que les puedo recomendar es leerse la guía, aprenderse bien la guía, seguir todos los puntos que señala la guía, plantear correctamente los objetivos de evaluación, las hipótesis, ¿cierto? Hacer una correcta análisis de discusión forense y sustentar esa discusión forense bajo un modelo teórico, ¿cierto?
Considero que esta persona tiene características de un agresor sexual en función a lo planteado por Matamoros, que describe este modelo de agresores sexuales, de cuál es la motivación por la cual ellos cometen el delito. Lo cito, tal, 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 tal. Eso está, ¿qué estoy haciendo con eso? Con eso estoy haciendo yo, validando mi discusión y análisis forense en función a un marco teórico. ¿No? Por ejemplo, también yo. Por ejemplo, la guía, miren, la guía. La guía señala, del año 2021, señala que lo primero que tenemos que hacer en casos de violencia contra la mujer es determinar si se trata de un conflicto o de una situación de violencia. Si se trata de una situación de conflicto, ni siquiera lo evaluamos. Pero tenemos que señalar que el caso que estamos analizando tiene que ver con una situación de violencia. Y la guía señala, en la guía están los conceptos de violencia psicológica, violencia sexual y violencia psicológica. ¿Qué señala la guía? La guía señala, ¿no? Para determinar que se trata de una situación de violencia, existen 4 criterios señalados en la guía. Un criterio de que la persona ejerza el poder y el control. Otro criterio, otro criterio. Ahí señalan los 4 criterios. Entonces, veo esos 4 criterios y yo señalaré en mi informe, ¿no? Lo que estoy yo señalando, según el análisis, según el análisis del testimonio, según el análisis del relato, ¿no? Y la valoración de las diferentes pruebas que se han aplicado y en la historia de vida, puedo determinar de que la persona ha sido víctima de violencia psicológica. Y señalo ahí, entre comillas, lo que relató la vida. Se fundamenta este motivo de evaluación en relación a que se cumplen con los criterios para violencia que se señala en la guía. Listo. Entonces yo fundamenté que estoy señalando que se trata de violencia psicológica y que se han cumplido esos 4 criterios que señala la guía y por lo tanto no se trata de un conflicto, sino de una situación de violencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la guía tenemos muchos aspectos teóricos, sobre todo en caso de víctimas, para fundamentar nuestra discusión forense. Entonces, la discusión forense no solamente es ratificar las hipótesis, sino también ratificar lo que estamos señalando nosotros en función a un marco teórico explicativo de lo que nosotros estamos señalando. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hagamos un análisis de un agresor sexual y planteemos de que esta persona, según las hipótesis, tiene las características de personalidad semejantes a las de un agresor sexual, expliquemos ahí, ¿no? Son compatibles según el modelo teórico de Marshall, que señala, ¿no?, que un agresor sexual tiene problemas, o por ejemplo, Fiergenger, ¿no?, que un agresor sexual, por ejemplo, tiene problemas para interactuar con una persona de sexo opuesto de su misma edad. Esta persona tiene mayor congruencia emocional con un niño, por eso busca niños. Esta persona ha vencido, ¿no es cierto?, o ha agredido sexualmente al niño en función de que este niño no tenía personas que lo protejan, lo que señala el modelo de Fiergenger. Entonces, en función a ese modelo, yo puedo señalar de que esta persona, ¿no es cierto?, cumple los criterios señalados por Fiergenger para un agresor sexual de esas características. Entonces, si voy a juicio, nadie me va a poder sustentar, porque mi criterio de evaluación clínico forense está ratificado en un modelo teórico señalado por una persona a la cual estoy citando yo en mi protocolo de pericia. Entonces, esa es la manera como tenemos que trabajar, colegas, y los invito a mejorar la metodología y, bueno, me parece bastante importante que estén motivados a ver cuáles son las referencias que ustedes necesitan, ¿no? Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo, yo les puedo facilitar algunos materiales que tengo para el que guste y necesite. Con esto me quiero despedir de ustedes y felicitarlos por haberse tomado su tiempo el día domingo para poder estar con nosotros, con CIMAS, y en este caso esta charla sobre entrevista psicológica forense. Y bueno, los invitamos a otros temas que nosotros o que la institución pueda programar en función a la evaluación psicológica forense. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Ahí les puse mi correo en el chat, por favor. Gracias, doctor.